Los rayos del sol se colaron por los huecos de la cortina, dándole directamente en el rostro. Se retorció un poco, no queriendo despertar todavía de su descanso, pero, lamentablemente, ya estaba dejando el mundo de los sueños. Sus ojos rosados se abrieron lentamente. Su visión era algo borrosa, pero, cuando se aclaró lo suficiente, notó que el techo no era el de su casa y que la cama se sentía diferente, más amplia y caliente. Confundida, miró la habitación sin recordar dónde estaba. A pesar de haber dormido, aún se sentía cansada por alguna razón que no comprendía. Sin embargo, en un instante, todos los recuerdos del día anterior volvieron a su mente. Se quedó un momento en silencio, recordando lentamente todo lo que había pasado. Lo que parecía un día normal terminó siendo un día espantoso. Cuando intentó sentarse sobre la cama, sintió un pequeño dolor en su abdomen, justo en el lugar donde la habían golpeado ayer. Quizás tenía un moretón, pero dejó eso de lado y se quedó mirando al vacío. Ella misma se había convencido de que él necesitaba su ayuda. Ella se había hecho creer que él necesitaba ser protegido por ella. Y la verdad era que él nunca la necesitó. Era impensable que un hombre tan respetable como él hubiera malversado dinero. No sabía nada de lo que ocurría y, aún así, quiso resolverlo por él. Había sido una engreída. Él no la necesitaba. Sacudió la cabeza para dejar de pensar en eso, ya que sentía que podía volver a llorar si seguía con esa línea de pensamientos. Si era honesta, no se sentía con ánimos de ir a la escuela hoy. Además, ya era fin de semana, así que ¿por qué no descansaba un poco más en su casa? Seguramente Tamura-sensei quisiera volver a hacerlo en la tarde. Hablando de eso, se le hizo extraño que no le hubiera hablado desde ayer en la mañana. Volteó a su izquierda, viendo su teléfono sobre el pequeño mueble de madera. Se estiró y lo tomó. Lo encendió rápidamente y, antes de desbloquearlo, vio la hora que marcaba el dispositivo. ¿Eh? ¿Son las 9:18? ¿Dormí más de 9 horas? Pensó en voz alta, impresionada por el tiempo que había descansado. Era la primera vez en su vida que dormía por tanto tiempo, y, aún así, se sentía cansada. Pero dejó eso de lado al percibir un agradable aroma. Ahora recordaba que estaba en el hogar de ese detective privado. Observó la habitación y notó que él no estaba allí. Quizás se había levantado temprano. Se puso de pie y se dispuso a salir, pero, al apoyar sus pies en el suelo, sintió un dolor agudo en el tobillo, dejando escapar un chillido de dolor. Es verdad, tengo el tobillo lastimado. Debo tener cuidado. Si no me apoyo con ese pie, entonces todo estará bien. Comentó, mientras apoyaba todo su peso en su pie sano y comenzaba a caminar arrastrando el pie herido. Aunque era tedioso avanzar así, logró alcanzar la pared y, con ayuda de su mano, se apoyó mejor. Salió de la habitación, dejándose guiar por el aroma agradable. Caminó por el pequeño pasillo hasta llegar a la sala, completamente iluminada por la luz solar que entraba por la ventana. El sonido de la cafetera y el crepitar de la estufa resonaban por todo el apartamento. Frente a la estufa estaba Goku, dándole la espalda. Aparentemente ya llevaba un rato despierto. Rápidamente dedujo que ese aroma provenía de los alimentos que estaba friendo. Hasta que despertaste, dijo el hombre sin voltear a verla, con su tono sereno. Esto sorprendió ligeramente a la chica, pero lo dejó de lado, creyendo que quizás la había escuchado salir de la habitación. Ah, sí, respondió torpemente mientras se apoyaba en el sillón que estaba cerca. Como sea, toma asiento en el sillón. Estoy terminando el desayuno, no debes sobreesforzarte, indicó el hombre de cabello alborotado, aún de espaldas. Shiina no dijo nada y simplemente hizo lo indicado. Reposó su pie sobre la mesa pequeña mientras esperaba al son. Los recuerdos de lo que sucedió antes de que se quedara dormida resonaron en su cabeza, haciendo que se sintiera un tanto incómoda por el asunto. No estaba acostumbrada a compartir sus problemas, así que, cuando comenzó a hablar anoche, no pudo parar. Por suerte, no había mencionado a Tsukino-sensei ni mucho menos a Tamura-sensei, así que todo debería estar bien. Lo vio abrir unos gabinetes y sacar unos cubiertos y un plato. Sirvió lo que preparaba en el plato y dejó los cubiertos sobre este. Apagó la estufa y se dirigió a ella con el platillo en la mano. Toma, dijo el pelinegro al mismo tiempo que le extendía el plato de comida, el cual consistía en unos huevos fritos, algunos vegetales como lechuga y pepino, y arroz blanco. ¿Esto es para mí? ¿Me preparaste un desayuno?, preguntó visiblemente sorprendida, no esperaba este detalle de su parte. Sí, supuse que tendrías hambre después de dormir tanto. Siento si no es mucho, decía el son con indiferencia. La verdad es que hubiera podido preparar algo mejor, pero ya se había comido casi todo de las compras que hizo ayer. Como sea, ¿cómo sigue tu tobillo?, preguntó el azabache, ahora enfocándose en la lesión de la chica. Sigue doliéndome mucho, como ayer, respondió mientras hacía una mueca. Ya veo, dijo en un tono bajo, mientras se inclinaba un poco para ver la lesión de Chizuru. Espérame un momento, voy por algo, comentó el son mientras daba media vuelta y se alejaba del rango de visión de Shiina. La pelimorada lo miró un tanto confusa, pero no le dio relevancia. Tomó un tenedor y comenzó a comer lo que le habían dado, empezando por los huevos fritos. Levantó ligeramente las cejas por el sabor de su desayuno, no sabían tan mal. Dio otra probada a la comida. No eran los mejores huevos fritos que había probado, pero definitivamente estos no estaban nada mal. Mientras disfrutaba de la comida, le pareció oír un sutil zumbido, lo que hizo que dejara de masticar por un momento, pero aquel zumbido no se volvió a oír. Quizás solo lo había imaginado. Dejó el plato vacío junto con los cubiertos. Había justo terminado. La verdad es que ese desayuno no estuvo nada mal. Pero, aún así, se sentía algo extraña. Había pasado algo de tiempo desde la última vez que alguien le había ofrecido o había hecho una comida para ella.
Suponía que él le había dado lástima y por eso había hecho esto. Antes de que pudiera seguir pensando, el zumbido de antes fue nuevamente audible para ella. Entonces no eran invenciones suyas. Esto la extrañó. ¿Qué estaba haciendo Goku exactamente? Como pudo, intentó estirar su cabeza para ver lo que hacía el hombre de cabello alborotado, pero justo en ese momento el antes mencionado salía de la habitación. Rápidamente volvió a su lugar, fingiendo que no había intentado mirar. A Goku pareció no importarle esto y, al notar el plato vacío, lo recogió, no sin antes hacer algo más. «Come esto», dijo el azabache mientras le extendía un pequeño frijol. «¿Esto?», cuestionó, un tanto perpleja. Parecía un mero frijol de color verde, similar a los frijoles verdes que vendía la marca Kasugai. «¿Para qué quieres que coma esto?», preguntó, extrañada por la petición. «Te ayudará a sentirte mejor», explicó sin entrar en detalles. «No entiendo. ¿En qué crees que me va a ayudar un simple frijol?», insistió la chica, observando el objeto en su mano. «Solo cómelo. De todas formas, no pierdes nada por comer una semilla», afirmó Goku, entregándole el supuesto frijol a Chizuru. «Supongo que tienes un punto», concedió Shina, aunque con cierta desconfianza. «Procura masticarlo bien», aconsejó el pelinegro, dándole la espalda mientras se dirigía a la cocina a servirse algo. Shina escuchó lo que el son le había dicho, pero estaba en un dilema. ¿Debía comerse esto o no? Lo olió un poco y tenía un aroma vegetal raro. Al final, dejó de pensárselo tanto. Era un simple frijol, no le iba a pasar nada por ingerir un frijol. Abrió sus labios, introdujo el frijol en su boca y procedió a masticarlo. Tenía un sabor peculiar que no pudo identificar bien, sabía como terroso y ligeramente dulce, no era desagradable. Una vez que terminó de masticarlo, lo tragó con facilidad. Tal como esperaba, no se sintió diferente, o al menos eso parecía a primera vista. Sin embargo, repentinamente abrió los ojos de golpe ante una sensación de alivio que recorrió todo su cuerpo. ¿Pero qué es esto?, exclamó totalmente sorprendida ante lo que sentía. Levantó las manos y las flexionó un poco. «Oh, oye, ¿qué me diste exactamente?», preguntó Shina, aún impresionada, mientras observaba sus manos ante la sensación que la recorría. Cualquier sentimiento de fatiga o cansancio se había ido en un instante. De hecho, se sentía completamente llena de energías, casi como si acabara de tener el mejor descanso de su vida. Cuando había despertado, le dolía un poco el abdomen, pero ahora ya no. Y acababa de comer, pero su estómago estaba completamente saciado. Definitivamente, era un sentimiento extraño. Si ese no era un simple frijol, se podría decir que era una semilla medicinal muy especial que ayuda a cualquier persona a sentirse mejor. Explicó vagamente Goku mientras se servía una taza de café caliente. Como sea, te pediré que no le cuentes sobre la semilla a nadie. Técnicamente no se las puedo dar a cualquier persona, dijo el son, con tono algo desinteresado, al mismo tiempo que daba un sorbo a su taza. A pesar de la forma en que el azabache había dicho eso, el mensaje fue claro. No te voy a dar ninguna explicación. La pelimorada entrecerró la mirada ante esto. Suponía que aquella semilla debía tener algún nutriente especial y ofrecía también algún tipo de alivio contra el dolor, como las aspirinas, solo que en un tiempo mucho más corto, ya que literalmente la había comido y al segundo siguiente empezó a sentirse mejor. Dejó de divagar al notar cómo el son caminaba frente a ella, dirigiéndose a su escritorio junto con su taza de café. «Sabes, eres muy extraño para ser un detective», comentó sinceramente la chica mientras cruzaba los brazos debajo de su pecho. «Sí, no eres la primera y seguramente ni la última que me dice eso», respondió el de cabello erizado mientras tomaba asiento en su escritorio. «Como sea, ¿qué pasó con mi ropa?», preguntó Shina. Aunque las prendas del son no estaban mal, deseaba ponerse su ropa, salir de allí y regresar a casa. «Sí, sobre eso. Olvidé ponerlas a secar», confesó Goku mientras daba otro sorbo a su café. Ante su respuesta, Chizuru entrecerró su mirada. «¿Qué, no habías hecho eso anoche?». «No exactamente. Iba a meter tu ropa a la secadora, pero me percaté de que olía un poco a sudor, así que me tomé la molestia de lavarla. Y me entretuve con algunas cosas del trabajo que me olvidó después ponerlas a secar. No te preocupes, en unos minutos estarán listas», explicó Goku tranquilamente mientras se acariciaba la parte de atrás de su cuello. Shina hizo una mueca al escucharlo, ya intuyendo por qué su ropa olía un poco a sudor. Casi al instante, imágenes de ella misma haciendo cosas indecorosas con Tamura Sensei en las escaleras el día anterior, y luego tocándose en la biblioteca, invadieron su mente. Esto hizo que se distrajera del resto de la conversación, logrando apenas captar lo último que dijo. Supuso que podría esperar unos minutos más. Después de eso, dejaron de hablar por un momento. Goku se dedicó a revisar unos papeles mientras bebía su café, bajo la atenta mirada de Chizuru. No había mucho que hacer, así que le llamó la atención lo que hacía el azabache. Notó que, mientras leía algo en los papeles, escribía algo en su teléfono. La chica no pudo evitar preguntarse qué estaría haciendo a esta hora. «Te ves muy relajada. ¿No se supone que hoy tienes clases?», preguntó el hombre, concentrado en lo que hacía. Es fin de semana, de todas formas no íbamos a hacer nada importante. Además, siempre hay más de una que falta», respondió la chica, sorprendida por la pregunta inesperada. El azabache emitió un sonido indicando que comprendía y, en ese momento, se percató de algo. Estaba usando la misma polera azul y los mismos pantalones holgados de ayer. ¿Acaso se había dormido con la ropa puesta? Decidió dejar eso de lado y pensar en otra cosa. Hubo un momento de silencio que a la pelimorada se le hizo algo incómodo. «Oye, ¿tú no vas a comer?»,
Preguntó, buscando alargar el tiempo mientras su ropa estaba lista. Ya comí algo. Respondió el hombre simplemente, sin querer entrar en detalles sobre eso. Luego añadió. En estos momentos solo quiero tener en mi sistema la mayor cantidad de café posible. Habló mientras levantaba su taza y le daba un gran sorbo. Tomar tanto café podría dañarte, ¿sabes? Sí, claro, pero después de pasar una larga noche despierto, tu taza de café se convierte en tu mejor amiga, o al menos eso fue lo que aprendí con el tiempo. Explicó el pelinegro, mirándola un momento antes de encogerse de hombros. Lo último que mencionó captó la atención de la joven. Espera, dijiste larga noche despierto. ¿Eso quiere decir que no dormiste? Cuestionó la pelimorada, visiblemente sorprendida. Sí, eso fue lo que dije. Respondió el azabache sin más. ¿Por qué? Preguntó una confundida Chizuru. Bueno, estabas en mi cama y tenía cosas que hacer. Dijo el son mientras tomaba el último sorbo de su taza. Pero no es gran cosa, no es la primera vez que no duermo. Habló el detective, notando con algo de molestia que ya se le había acabado el café. Al oír lo dicho por el hombre, la pelimorada no supo muy bien cómo sentirse. Sus palabras hicieron que pensara un poco mejor las cosas, ahora con la cabeza fría. Este sujeto la había salvado de aquellos individuos, le dio su cama para poder dormir, la trató bien, le dio su ropa y encima le había dado de comer. Literalmente, era un desconocido para ella y, aún así, había sido tan amable, cuando ella lo único que había hecho era desconfiar de él. Hizo una mueca al mismo tiempo que desviaba la mirada. Quizás había sido muy dura con él cuando lo único que había hecho era ayudarla, aun cuando ella nunca se lo había pedido. Probablemente lo había hecho por amabilidad o porque realmente le había dado lástima. De cualquier forma, tal vez, debería agradecérselo antes de que se retirara. Por cierto, fue Tamura quien usó esos fondos, no Tsukino. Dijo como si nada el pelinegro mientras escribía algo en su celular. Lo mencionado por el son hizo que la mente de la chica se quedara en blanco por un instante, tardando en procesar lo que se le había dicho. Volteó la mirada hacia el azabache, que estaba tranquilamente viendo otras cosas. ¿Qué dijiste? Su voz se entrecortó y le costó trabajo hablar, estaba algo desconcertada y solo quería asegurarse de haber escuchado correctamente. Que fue Tamura quien malversó ese dinero e intentó inculpar a Tsukino por eso. Pero ya no tienes por qué preocuparte, ya me hice cargo. Respondió, mirándola por unos instantes antes de continuar con lo que hacía. Mientras tanto, Chizuru cruzaba por un gran dilema. Era imposible que él supiera eso, hasta donde ella recordaba nunca había mencionado algo respecto a los fondos. Así que, ¿cómo diablos lo sabía? Tardó un rato en formular palabras o algo coherente para decir. Espera, ¿no? ¿Cómo sabes sobre eso? ¿Quién te lo di? Se interrumpió a sí misma al pensar en algo, una posible respuesta. Poco a poco su mirada se volvió más acusadora, al mismo tiempo que tomaba su teléfono, y al desbloquearlo lo primero que se mostró fue su chat privado con Tamura-sensei. Solo que había mensajes que no había visto y un mensaje que no había enviado. ¿Revisaste mi teléfono? Acusó la chica mientras elevaba la voz. Un poco. Dijo sin ningún tipo de pudor el pelinegro. Su respuesta hizo que Shina lo mirara con clara irritación en sus ojos. ¿Cómo te atreves? No puedes revisar las conversaciones de los demás, es algo personal, es una invasión a la privacidad. Hablaba dejando en claro lo frustrada que estaba, pero se detuvo para tomar aire y calmarse un poco. ¿Qué tanto sabes? Preguntaba ahora cambiando repentinamente su tono. Goku no había reaccionado ante las palabras de la chica, pero ante su última pregunta, dejó lo que estaba haciendo. Para ser franco, lo sé todo. Respondió el son mirándola directamente. Chizuru quiso pasarse una mano por la cara y estaba a punto de decir algo, pero Goku se le adelantó. De hecho, creo que es justo ahora que lo están pasando. Mira ahora el canal de noticias. Habló el pelinegro mientras observaba en su celular que eran las 9:30. No muy segura de a qué se refería exactamente, decidió hacer caso. Tenía un extraño presentimiento. Se estiró para agarrar el control remoto que estaba sobre la mesa pequeña. Una vez que lo tomó, encendió rápidamente la televisión, que inmediatamente se sintonizó en el canal de noticias. La pantalla mostró a la conductora, y su voz hizo eco en todo el apartamento. Afortunadamente, ya fueron localizadas. En otras noticias, el profesor de la escuela superior Wakasa, Tamura-sensei, de 49 años, fue arrestado por presuntamente mantener una relación inapropiada con una de sus estudiantes, así como por malversación de fondos de la institución. Tamura, quien había sido docente en la academia privada para damas durante casi 13 años, está ahora bajo custodia, enfrentando cargos que incluyen robo y distribución de material indebido. La detención se llevó a cabo durante la madrugada, cuando la policía lo encontró inconsciente y herido. Al revisar sus pertenencias, las autoridades hallaron contenido comprometedor de la estudiante, guardado en su dispositivo móvil, lo que ha servido como evidencia suficiente para su arresto. De acuerdo con un oficial involucrado en el caso, se cree que los encuentros indebidos habrían ocurrido en varias ocasiones durante los últimos 2 meses, y en cada uno de ellos, el docente tomaba evidencias de lo sucedido. Además del caso con la estudiante, por medio de una fuente externa, se reveló que Tamura había utilizando fondos de la institución para actividades personales no autorizadas. Los reportes indican que el docente habría distribuido las imágenes y vídeos en una plataforma inapropiada, para generar ingresos con el fin de ocultar las irregularidades financieras, y esta página web aún no ha sido identificada, pero se espera que se elimine inmediatamente.
Hasta ahora, la identidad de la estudiante no ha sido revelada, ni tampoco sus razones por las cuales no denunció a este hombre, y no se han compartido detalles específicos para proteger su privacidad. Fuentes cercanas indican que la joven tendría entre 15 y 17 años, pero no se han dado más datos por respeto y seguridad. La Escuela Superior Wakasa ha emitido un comunicado expresando su consternación por la situación, comprometiéndose a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos y han asegurado que tomarán medidas necesarias para garantizar la protección de sus estudiantes. La familia de la menor aún no ha emitido declaraciones públicas. Este caso se suma a otros 2 ocurridos durante este mes, y a la ya larga lista de casos que han ocurrido en circunstancias similares, donde individuos involucrados en actos ilegales fueron encontrados en condiciones particulares cerca de estaciones de policía o las comisarías locales, o más conocidas como Koban. Las autoridades siguen investigando para identificar a quién o quiénes podrían estar haciendo estos casos. Se investiga también la posible implicación de un cómplice en las acciones de Tamura, y las autoridades continúan con la búsqueda del presunto implicado. Mientras la conductora hablaba, pasaban imágenes de la escuela, de Tamura, de la estación de policía y del comunicado oficial emitido por la institución. El noticiero aún iba a seguir, pero Chizuru ya había tenido suficiente. Apagó la televisión y permaneció en silencio. Durante toda la información, no dijo una sola palabra, pero Goku, quien seguía observándola, notó sus reacciones. Los labios de la chica temblaban ligeramente, sus ojos parecían nublados por las emociones. Tal vez estaba en estado de shock. Finalmente, bajó la cabeza, ocultando su mirada mientras su respiración se volvía irregular. Dentro de ella, el caos era evidente, y su ki estaba mucho más alterado que antes. Tú hiciste eso, ¿no es así?, dijo la joven con una voz monótona, sin siquiera levantar la mirada hacia el hombre. Lo que acababa de decir provocó que el azabache adoptara una expresión más seria. Sí. Fue la respuesta seca del pelinegro, quien sintió el remolino de emociones en la peli morada. Al oír esas palabras, Shiina apretó los dientes con fuerza y se levantó de golpe. Ahí el son pudo ver claramente lo que ella sentía. Su mirada estaba completamente cargada de las emociones que había estado reprimiendo, y que ahora salían a la luz, se podía reflejar perfectamente lo que sentía en ese instante. Ira. Tienes una maldita idea de lo que has hecho. De lo que me acabas de hacer. Maldita sea. Acabas de arruinarme la jodida vida. Gritó la chica, descargando toda su furia sobre Goku. Su juicio estaba nublado, y las palabras salían sin filtro alguno. Continuó gritando mientras su mente imaginaba las posibles repercusiones de todo esto. Mierda. Me echarán de la escuela seguramente, por Kami, mis padres van a matarme. Ya no me aceptarán en ninguna universidad, maldita sea. Se quejaba, llevándose ambas manos a la cabeza antes de volver a desplomarse en el asiento. La joven comenzó a pensar frenéticamente en cómo su familia tomaría todo esto. No dudaba de que fueran capaces de mandarla al extranjero para evitar que manchara más el apellido familiar. Aunque eso era lo de menos, lo que más le preocupaba eran las repercusiones en su historial académico. Había invertido tanto tiempo en sus estudios y en ser una estudiante ejemplar, que era probable que todos esos esfuerzos hayan sido para nada. No importaría lo buena que fuera en sus estudios, aunque tuviera un promedio casi perfecto. Ninguna universidad aceptaría a alguien involucrada en un escándalo como este. Lo lamento, Shiina, pero era necesario. Dijo Goku con un tono firme, sin mostrar signos de arrepentimiento. No lo era. No era tu asunto, ni tu maldito problema. No tenías que meterte en primer lugar. En ningún momento te pedí que te involucraras. No me conoces, no sabes absolutamente nada sobre mí. Te conocí apenas ayer en la noche, y solo me has causado más problemas. Señalaba Shiina, aún llena de enojo contra el son. Estabas siendo utilizada como objeto por un hombre que claramente solo pensaba en su beneficio propio. ¿Y qué? Repitió lo que había dicho la chica, pero después añadió. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Nada? ¿Cuánto tiempo más dejarías que ese hombre hiciera lo que quisiera contigo? Cuestionó Goku seriamente, con los ojos fijos en Chizuru, mientras ella lucía exasperada ante sus palabras. No lo sé, sí. Tal vez unos días más, semanas, o qué sé yo. Al final hubiera aguantado y estaría bien. Respondió la pelimorada, aún enojada y frustrada, sin medir el peso de sus propias palabras. Ese comentario no le sentó bien al pelinegro, ni siquiera un poco. Sus ojos brillaron por un instante con un destello de molestia, mientras entrecerraba la mirada. La chica lo notó enseguida, y poco a poco su ira se disipó, reemplazada por una creciente sensación de inquietud. Su cuerpo se tensó casi de inmediato, incapaz de reaccionar. ¿Crees que hubieras aguantado? ¿Por cuánto tiempo más exactamente? ¿Otro mes, un par de años, o quizás hasta que él se hubiera aburrido de ti, Habló Goku con un tono cargado de ironía y severidad. Chizuru sintió un nudo en la garganta, sin poder apartar los ojos de él. ¿TSK, que hubieras aguantado, dices? Se nota que no eras consciente de la situación en la que estabas. Resopló el azabache, poniéndose de pie con calma mientras se dirigía a un archivero cercano. Chizuru lo siguió con la mirada, aunque estaba demasiado inquieta para articular palabra. Goku comenzó a buscar algo entre los documentos organizados, murmurando con voz baja. ¿Crees que tu caso es nuevo para mí? No lo es en absoluto. Los veo casi a diario. Ya se han vuelto mi especialidad. Al poco rato, tomó una carpeta de color naranja y la levantó para que ella pudiera verla. Aquí está. ¿Qué es eso?, preguntó Shiina con confusión.
Su voz temblaba, aunque intentaba parecer neutral, pero era evidente que la inquietud aún la dominaba. Basándome en mis observaciones, realicé una lista de las cosas negativas, malas y terribles que les suceden a personas en situaciones como la tuya. Como ya te dije antes, tu caso no es nuevo para mí. Lo he visto muchas veces. Solo estuviste con Tamura cerca de 2 meses, pero, ¿quieres saber cómo hubieran sido las cosas si eso hubiera durado más tiempo? O más bien, lo que probablemente te hubiera pasado si yo no hubiera aparecido. Explicó Goku con seriedad mientras regresaba a su asiento. Al acomodarse, abrió la carpeta lentamente. Antes de comenzar, miró a Chizuru, quien lo observaba con una mezcla de expectativa y recelo. Lo que voy a leerte no son supersticiones ni suposiciones absurdas. Son cosas que realmente le sucedieron a otras personas en situaciones similares a la tuya, y tengo evidencias de ello. Así que, escucha atentamente. Declaró Goku con firmeza, dejando claro que lo que iba a compartir era serio y real. Los casos de infidelidades y relaciones inapropiadas comparten más similitudes de lo que comúnmente se reconoce. Ambos implican la transgresión de límites personales y éticos, y pueden clasificarse en 3 categorías principales. Pacto. Este tipo de relación ocurre cuando 2 personas acuerdan mantener un vínculo exclusivamente basado en lo físico, comúnmente conocido como amigos con derechos. Estas interacciones suelen establecerse para satisfacer necesidades emocionales o personales sin compromiso romántico. Sin embargo, en algunos casos, uno de los involucrados puede tener una relación previa como un matrimonio, lo que puede generar problemas si el acuerdo es descubierto. Cambio. Este escenario implica un arreglo en el que una persona permite, o incluso facilita, un vínculo entre su pareja y otra persona debido a intereses personales o fantasías. A menudo, la pareja no está al tanto del acuerdo preestablecido y creyendo que está teniendo una aventura a espaldas de su pareja, cuando en realidad es todo lo contrario. Aunque este tipo de interacción podría ser consensuado por una de las partes, a menudo puede causar daño emocional y, si se prolonga, llevar al deterioro de relaciones importantes. Manipulación. Aquí, una persona utiliza su influencia, posición de poder o información delicada para presionar a alguien a participar en situaciones que normalmente no elegiría. Por lo general, las personas que son víctimas de esto no oponen mucha resistencia por miedo a posibles repercusiones que podría afectarlos de sobremanera, así que no les queda de otra que acceder a todo. Este tipo de escenario puede generar daños psicológicos significativos, impactando el bienestar y la estabilidad emocional de la persona afectada. Shiina escuchaba en silencio mientras el Son continuaba leyendo. A medida que procesaba las palabras, comenzaba a reconocer en qué categoría encajaba su experiencia. Cuando dejaba que Tamura hiciera lo que quisiera con ella, lo hacía por su silencio para que Tsukino-sensei no fuera expulsado, pero parecía ser que la había engañado. Prefirió mejor no pensar en eso por ahora y mejor se enfocaba en lo que le estaban diciendo. Observó cómo Goku pasaba la página y continuaba con la lectura. Los casos de manipulación y coerción son más comunes de lo que se cree en la sociedad. Aunque pueda parecer difícil de comprender cómo alguien podría verse forzado a estas situaciones, el miedo, la falta de experiencia, la ingenuidad y la presión emocional pueden hacer que las víctimas actúen en contra de su voluntad. Este tipo de cosas no solo afecta profundamente la estabilidad emocional de las personas, sino que puede dejar marcas psicológicas de largo plazo. Para explicar mejor este fenómeno, lo he denominado el proceso Kowareta-Keiro. Este concepto describe una serie de cambios conductuales que ocurren de manera gradual en las personas sometidas a manipulación o coerción. A medida que este proceso avanza, las víctimas experimentan transformaciones significativas en su comportamiento, intereses y bienestar emocional. El proceso Kowareta-Keiro suele manifestarse de manera progresiva en casos promedio, basándome en experiencias documentadas. Por ejemplo, si la manipulación ocurre durante 1 hora diaria, los efectos pueden ser más lentos en desarrollarse. Sin embargo, si las situaciones coercitivas se prolongan a 2, 3 o más horas al día, o si están acompañadas por sustancias dañinas, los síntomas pueden aparecer mucho más rápidamente y con mayor intensidad. Es importante tener en cuenta que, aunque este proceso se basa en patrones observados mayoritariamente en mujeres, la velocidad y gravedad de los cambios también dependen de factores individuales como el estado emocional previo, la vulnerabilidad personal y el nivel de presión experimentado. Esto significa que cada caso puede variar de forma significativa, mostrando una evolución diferente según las circunstancias particulares. Proceso Kowareta-Keiro. Primer día, el comienzo. El primer día marca el inicio de un cambio profundo y perturbador en la vida de la víctima. Todo comienza cuando alguien en una posición de poder, o con acceso a información personal y comprometedora, utiliza esa ventaja para manipular y coaccionar. Las intenciones de esta persona, por desgracia, suelen estar dirigidas hacia el ámbito íntimo. Ante la presión y las amenazas de posibles repercusiones, ya sea para la víctima o para sus seres queridos, el miedo se convierte en un factor determinante. Al principio, la víctima intenta resistirse. Trata de razonar con su manipulador, apelando a su humanidad o intentando convencerlo de que desista. Sin embargo, esos esfuerzos son en vano. La desesperación y el temor nublan el juicio, y, ante la aparente falta de opciones, la persona cede, creyendo que esto pondrá fin a la situación. Se convence de que será un único evento, una experiencia amarga que podrá olvidar con el tiempo. El lugar donde ocurre este encuentro puede variar, pero usualmente es un sitio apartado o privado, donde no puedan ser descubiertos. Durante el acto, la víctima experimenta una mezcla de emociones: rechazo, miedo, confusión y un profundo deseo de que todo termine rápidamente.
Sin embargo, lo que sigue puede resultar aún más confuso y desgarrador. A pesar de la falta de deseo y conexión emocional, es posible que el cuerpo de la víctima reaccione de manera inesperada. Esto podría deberse a estímulos físicos, incluso si no hay ninguna conexión emocional o atracción hacia el manipulador. En algunos casos, el manipulador puede recurrir a sustancias o tácticas diseñadas para intensificar estas reacciones, lo que añade una capa de complejidad al trauma que la víctima experimenta. Cuando finalmente termina, la víctima se siente abrumada y exhausta. Intenta comprender lo que acaba de suceder y se cuestiona cómo algo así fue posible. Muchas veces, la persona se aferra a la esperanza de que este sea un evento aislado, que todo terminará aquí y podrá continuar con su vida como antes. Sin embargo, el manipulador podría no estar satisfecho y busca prolongar el control, volviendo a insistir en más encuentros. Este día inicial es crucial porque establece el ciclo de manipulación y control que puede repetirse en el futuro. La víctima, ahora atrapada en una situación de chantaje emocional o material, comienza a enfrentarse a una realidad aún más difícil. Lo que pensaba que sería una única vez puede convertirse en una experiencia recurrente. Segundo día, el primer golpe. Al despertar, los recuerdos del día anterior te abruman. Una mezcla de culpa, confusión y rechazo hacia lo ocurrido llena tu mente, reflejándose en tu expresión. Aunque deseas olvidar lo que pasó, no puedes dejar de repasar los eventos, sintiendo un peso cada vez más grande al darte cuenta de que algo tan errado jamás debería haber sucedido. Aún procesando lo ocurrido, te enfrentas a la realidad de que, para tu manipulador, este es un día como cualquier otro. Su insistencia por repetir lo que pasó te sorprende e incomoda profundamente. Al principio, intentas resistirte. Le dejas claro que lo mejor sería detener todo y olvidar el incidente, pero él no está dispuesto a detenerse. Recurre nuevamente a su posición de poder o al material comprometedor que tiene sobre ti. Si las amenazas no fueran suficientes, podría incluso mostrarte fotos o vídeos tomados sin tu consentimiento. Desesperada, exiges que borre esos archivos, pero tus palabras parecen no tener peso. Te invade la resignación. No ves otra opción más que ceder nuevamente. La experiencia se repite, dejándote exhausta física y emocionalmente, mientras luchas con la sensación de haber perdido el control sobre tu vida. Este día marca el inicio de un ciclo que parece difícil de romper. Tercer día. Primeras grietas en el alma. El tercer día te golpea con más fuerza. Despertar se siente como un desafío. El vacío en tu pecho es más grande que nunca, y las emociones de desagrado y confusión te consumen. Ahora, el peso de los días anteriores se acumula, dejándote sin energía ni esperanza. El miedo y la vergüenza te impiden compartir lo ocurrido con alguien. Te preocupas por las posibles consecuencias de hablar, la exposición pública, el daño a tu reputación o las repercusiones para quienes te importan. Te encuentras aislada, convencida de que nadie puede ayudarte, aunque en el fondo sabes que no es porque no quieran, sino porque tú misma no encuentras la fuerza para buscar apoyo. Tu manipulador no muestra signos de detenerse. Insiste nuevamente, y aunque intentas resistir, su control sobre ti se siente inquebrantable. Durante el encuentro, te invaden sensaciones de impotencia y rechazo hacia lo que está sucediendo. Con cada momento, se vuelve más claro que estás atrapada, y la idea de que esta situación termine parece cada vez más lejana. Primera semana. Ruptura inicial. Han pasado 7 días desde que todo comenzó. Lo que inicialmente era un evento aislado, ahora se ha convertido en una rutina diaria que te atormenta. Durante esta semana, te has visto forzada a actuar de maneras que nunca imaginaste, llevándote a sentirte irreconocible para ti misma. Cada día, el control de tu manipulador sobre ti se hace más evidente, mientras explora tus vulnerabilidades, tanto físicas como emocionales. A lo largo de estos días, has experimentado sensaciones que no comprendes completamente. Aunque anteriormente pudiste haber tenido experiencias íntimas o momentos privados, el hecho de sentir algo similar bajo estas circunstancias te resulta perturbador. En el caso de que tu manipulador haya utilizado alguna sustancia para influir en tus sensaciones, intentas atribuir toda la culpa a ese factor, buscando una explicación que alivie la confusión. A pesar de todo, mantienes un esfuerzo consciente por ocultar lo que sucede. Evitas cualquier conversación relacionada con tu manipulador o con tu comportamiento, tratando de desviar la atención de quienes podrían sospechar. Sigues creyendo que, si nadie se entera, la situación eventualmente se resolverá por sí sola. Sin embargo, en el fondo de tu ser, anhelas desesperadamente que alguien intervenga y te saque de este tormento. Segunda semana. Desgaste emocional. Conforme avanza la segunda semana, te das cuenta de que las cosas no han mejorado. De hecho, han empeorado. Tus intentos por actuar como si todo estuviera bien no logran disimular por completo el cambio en tu comportamiento. Aunque quienes te rodean pueden notar que algo está mal, no logras reunir el valor para hablar. Convencida de que puedes manejar la situación sola, sigues aislándote emocionalmente. El tiempo que pasas bajo el control de tu manipulador se ha extendido. Ahora, las sesiones son más largas, y sus demandas se han vuelto cada vez más audaces. Incluso podrías enfrentar situaciones en lugares inesperados, como espacios públicos, lo que aumenta aún más tu incomodidad y miedo. Aunque rechazas estas ideas, el chantaje te deja sin opciones. En medio del miedo y la ansiedad, experimentas reacciones físicas que no comprendes. El aumento de la adrenalina causado por la situación te hace sentir más consciente de tu cuerpo, lo que podría intensificar ciertas respuestas involuntarias. Este fenómeno fisiológico te desconcierta, y aunque podrías atribuirlo a la adrenalina o a factores externos, no puedes evitar sentirte profundamente confundida y perturbada por lo que sucede. Te preguntas si es posible que algo de esto se deba al placer, pero rápidamente descartas la idea. No puedes aceptar que algo tan terrible pueda causar una reacción positiva, aunque sea en el nivel más básico.
El conflicto interno entre lo que sientes y lo que sabes que está mal sigue creciendo, dejando una marca cada vez más profunda en tu mente y corazón. Tercera semana. Decepción profunda. Los días se suceden y la situación sigue intensificándose. Ahora, los encuentros se llevan a cabo en diferentes lugares, cada vez más inusuales, aumentando tu incomodidad y vulnerabilidad. Tu manipulador ha comenzado a expresar ideas absurdas y humillantes, afirmando cosas como que están hechos el uno para el otro, que eres su esclava, o usando términos denigrantes para referirse a ti. Aunque eres plenamente consciente de que estas palabras no tienen fundamento, su repetición constante comienza a sembrar dudas en tu mente. Las emociones confusas que has experimentado desde que todo comenzó no han desaparecido, sino que se vuelven cada vez más persistentes. Aunque intentas mantenerte firme en la idea de que nada de esto es correcto, pensamientos fugaces sobre la posibilidad de experimentar algún tipo de placer real empiezan a invadir tu mente. Rechazas esta idea de inmediato, sintiéndote profundamente avergonzada y traicionada por tu propio cuerpo. Primer mes. La puerta abierta al abismo. Un mes ha pasado desde que comenzó esta pesadilla, y cada día parece llevarte más lejos de la persona que solías ser. Tu manipulador ha comenzado a introducir elementos como disfraces o accesorios, buscando satisfacer sus propias fantasías a través de juegos de roles. Aunque esto te incomoda profundamente, ahora parece ser una de las menores de tus preocupaciones en comparación con lo que estás experimentando internamente. Por primera vez, te encuentras enfrentando una verdad que te aterroriza. Tu cuerpo parece haber comenzado a responder físicamente de manera positiva durante estos encuentros. Este reconocimiento te deja completamente horrorizada y asqueada, no solo por las acciones de tu manipulador, sino también por lo que esto podría significar para ti misma. El conflicto interno alcanza un punto crítico. Te cuestionas cómo llegaste hasta aquí, cómo algo tan ajeno y repulsivo podría haberse convertido en parte de tu realidad cotidiana. A pesar de esta crisis personal, te niegas a permitir que tu manipulador sepa lo que estás sintiendo. Mantienes una fachada de rechazo y resistencia, rehusándote a darle la satisfacción de saber que ha tenido algún tipo de impacto sobre ti. Segundo mes. El inicio de la tormenta. 2 meses han transcurrido desde el inicio de los actos forzados, y aunque externamente parezca que te has adaptado a esta situación, la realidad es mucho más compleja. Poco a poco, has dejado de esconder tus emociones durante los encuentros, permitiendo que se evidencie una aceptación conflictiva de lo que está ocurriendo. No porque lo desees o apruebes, sino porque las sensaciones físicas y la dinámica de poder han comenzado a alterar tu percepción y respuestas. La resistencia inicial que mostrabas ha disminuido considerablemente, y aunque aún sientes culpa y arrepentimiento, estos sentimientos ya no te consumen como antes. Durante los encuentros, la mezcla de confusión, excitación y autorreproche hace que empieces a aceptar las palabras degradantes de tu manipulador como si fueran ciertas. Tu mente lucha por reconciliar estas emociones contradictorias. Por un lado, la repulsión por la situación. Por el otro, la respuesta física que no puedes controlar. A medida que pasan los días, te encuentras perdiendo pequeñas partes de lo que solías ser. Tu interés por cosas que antes te importaban, como pasatiempos, días especiales o incluso relaciones cercanas, comienza a desvanecerse. Esos pequeños detalles que solían definir tu identidad ahora parecen insignificantes, absorbidos por el caos emocional en el que te encuentras. Aquellos que te rodean han comenzado a notar que algo anda mal. Te hacen preguntas sobre tu comportamiento extraño y tus cambios de ánimo, pero cada vez que intentan profundizar, evades sus preguntas con una sonrisa forzada o un cambio de tema. En tu interior, sientes que hablar sería como abrir una puerta que no podrías cerrar, y el miedo a las consecuencias de contar la verdad te mantiene en silencio. Chizuru quedó estupefacta ante la familiaridad de las palabras de Goku, sintiendo como su respiración se entrecortaba. Mientras escuchaba, se sumergía en un proceso de introspección y reflexión que, inevitablemente, la llevaba a sentirse identificada con cada palabra que decía. Era casi como si estuviera describiendo lo que le había ocurrido a ella. No era exactamente su historia, pero las similitudes eran innegables. Entonces es verdad, ¿hay más chicas que pasaron por lo mismo que yo? Pensaba, mientras bajaba la mirada hacia sus manos, ahora temblorosas. El hombre hizo una breve pausa, mirando de reojo a la joven antes de continuar. Y así es como comienza todo. Dijo con un tono melancólico. Shiina levantó la mirada, sus ojos reflejando temor e incertidumbre. Le hizo intuir que lo peor estaba por venir. Sin decir nada más, el son prosiguió con la lectura, dejando que sus palabras resonaran en el aire cargado de tensión. Cuarto mes. La pérdida del reflejo propio. Han pasado 4 meses desde el inicio de esta compleja y dañina dinámica, y aunque al principio luchabas por mantener tu identidad y fortaleza, ahora te encuentras enredada en una maraña emocional de la que parece imposible escapar. Las interacciones que inicialmente te llenaban de rechazo y culpa ahora han cambiado, y, aunque en lo profundo de tu corazón sabes que algo no está bien, te encuentras sintiendo cierta cercanía con la persona que inició todo esto. Tus encuentros han evolucionado, tanto en los lugares como en las formas, y aunque intentas mantener una fachada de indiferencia, dentro de ti ya no puedes negar que esperas estos momentos. Poco a poco, las barreras que solías tener han ido desapareciendo, reemplazadas por pensamientos confusos y contradictorios. Si estás atravesando problemas en casa, falta de afecto, o te sientes aislada por parte de familiares y amigos, esta persona ha aprovechado esa vulnerabilidad. Su atención constante y la sensación de ser deseada han comenzado a confundirte, llevándote a desarrollar un extraño aprecio por él. Este vínculo se vuelve más profundo, rozando un enamoramiento, y comienzas a justificar lo que ocurre como si fuera una relación secreta.
Quizás él me ve como alguien especial, quizás de verdad se preocupa por mí, te repites, intentando llenar el vacío emocional que sientes en otras áreas de tu vida. Incluso el recuerdo del chantaje inicial o los métodos que utilizó para controlarte comienzan a desvanecerse en importancia. En un rincón de tu mente, agradeces que esos eventos hayan ocurrido, porque de otra manera, según tu percepción actual, nunca habrías tenido esta conexión con él. Esto solo profundiza la confusión y reduce las sensaciones de culpa y arrepentimiento. Tu perspectiva hacia el mundo está cambiando. El pensamiento sobre tener relaciones ocupa gran parte de tus días, incluso en situaciones que antes considerabas completamente normales. Este cambio podría indicar el desarrollo de una dependencia emocional y un aumento en tus deseos. Las amistades y relaciones familiares comienzan a perder importancia para ti, alejándote de quienes podrían tenderte una mano para salir de esta situación. Si al principio hubo el uso de métodos externos, como manipulaciones psicológicas o incluso sustancias, ahora ya no serían necesarios. Tu respuesta hacia esta persona se ha vuelto automática, condicionada por el tiempo y las experiencias compartidas. Es probable que cualquier interés romántico previo haya quedado en el pasado, eclipsado por esta conexión que te consume. Aquellos que te rodean han notado tu aislamiento. Las invitaciones sociales se han vuelto menos frecuentes, y tú misma evitas pasar tiempo con tus seres queridos. En el fondo, sabes que, si alguien cercano descubriera lo que ocurre, tal vez podría ayudarte. Pero la vergüenza y el miedo a las consecuencias te mantienen en silencio. Tu percepción de ti misma y tus valores están cambiando, pero, en este punto, ya no te importa tanto. Lo que alguna vez te habría llenado de orgullo o esperanza ahora parece irrelevante, perdido en el caos de tus emociones. Sexto mes. Renunciando a lo que queda. Han pasado 6 meses desde que comenzó este proceso destructivo y manipulador. Lo que en un inicio consideraste como una situación insostenible, llena de rechazo y lucha interna, se ha transformado completamente. Las constantes presiones, el aparente afecto, y las dinámicas retorcidas han logrado que te sometas por completo. Ya no lo ves como alguien que te lastimó, ahora lo consideras una figura central en tu vida, incluso con apodos que reflejan una sumisión total, como mi amo, mi dueño, o mi padre. Tu resistencia inicial ha desaparecido por completo. Ahora haces cualquier cosa que él pida, sin cuestionar ni dudar, aceptando esta relación como si fuera genuina. Tu percepción está tan distorsionada que ves esta dinámica como una conexión romántica auténtica, y lo que antes considerabas dañino ahora lo interpretas como una muestra de afecto y amor. Tu obsesión ha alcanzado un punto crítico. Tu mente está constantemente enfocada en deseos y pensamientos que antes te habrían parecido inapropiados o inaceptables. La lujuria se ha apoderado de ti de una manera que parece borrar cualquier rastro de la persona que solías ser. Las líneas entre lo que es saludable y lo que es destructivo se han desdibujado por completo, dejándote atrapada en un estado de dependencia emocional y física. Este cambio interno ha afectado todas las áreas de tu vida. Tus amistades, familiares e incluso tus propios intereses y sueños han pasado a un segundo plano. Cualquier lazo emocional que tenías con amigos, padres o hermanos está ahora prácticamente roto. Te alejas de ellos, inventando excusas para justificar tus ausencias. Los que aún intentan acercarse a ti notan que algo anda mal, pero tus respuestas evasivas los mantienen en la oscuridad. En el fondo, sin embargo, una pequeña parte de ti podría estar resistiéndose. Tal vez todavía hay un rincón de tu mente que sabe que esto no es correcto, que no es el camino que deseas seguir. Si hay alguien en tu vida que aún te importa, esa conexión podría ser la chispa que necesitas para despertar y ver la realidad. Pero este camino no será fácil. La red de manipulación y dependencia en la que estás atrapada es profunda, y romperla requerirá una fuerza que ahora parece lejana. Has comenzado a normalizar lo que te sucede, hasta el punto de ignorar el daño que te estás haciendo a ti misma. Tu deseo por complacer y el placer que obtienes en esta dinámica te hacen justificarlo todo. Incluso aunque reconozcas que has cambiado y que tu vida ya no se parece en nada a lo que era, ese reconocimiento no es suficiente para que actúes. El placer es tan bueno que vale la pena, piensas, mientras te hundes más en esta situación que te consume poco a poco. Primer año. Dejando todo en el pasado. Un año ha pasado desde que esta historia comenzó, y aunque a tus ojos todo parece estar bien, para quienes te conocían, te has convertido en alguien irreconocible. La transformación es evidente. Ya no eres la persona que solías ser, aquella que valoraba a su familia, amigos, y los principios que guiaban su vida. Ahora, la única relación que importa es la que mantienes con tu compañero, el único que, según tú, te entiende y te da lo que siempre has deseado. Lo que alguna vez fueron pilares en tu vida, como tu familia, amigos o pareja, ya no tienen cabida en tu mundo. Él ha conseguido convencerte de que todo lo que tenías era insípido y que las personas cercanas a ti solo te retenían. Ahora crees que dejarlos atrás es la mejor decisión que podrías haber tomado, pensando que esta nueva etapa representa la verdadera felicidad. Influenciada por este pensamiento, decides romper completamente con tu pasado. Cambias tu apariencia como un símbolo de esta nueva identidad. Tiñes tu cabello, adoptas un estilo más provocativo, y marcas tu cuerpo con tatuajes o accesorios que representan tu conexión con él. Todo esto refleja no solo tu entrega, sino también el abandono total de tu antigua vida. Con este cambio de identidad, las responsabilidades que antes considerabas importantes han quedado completamente relegadas. Tus estudios, trabajo, o cualquier meta personal que alguna vez tuviste, han perdido sentido para ti. Abandonas estos aspectos, justificando que ya no los necesitas ahora que has encontrado tu verdadero propósito. Incluso, llevada por tu creciente deseo de atención y validación, comienzas a compartir públicamente aspectos de tu vida íntima. Subes contenido provocativo a las redes sociales e incluso exploras maneras de monetizar tu nueva vida, como crear contenido para adultos.
Lo que alguna vez habría sido impensable para ti, ahora es tu nueva realidad. El deseo y el placer han consumido por completo tu identidad. La lujuria te ha llevado a tomar decisiones que han destruido todo lo que alguna vez valoraste. Te has desconectado completamente de las personas que importaban en tu vida, sacrificando tus relaciones, tus metas, y tu propia esencia por una conexión que crees que es amor, pero que está lejos de serlo. Ahora, te encuentras en un lugar donde el placer dicta todas tus acciones. Ya no hay espacio para la reflexión, para la culpa, o para el arrepentimiento. Esto es lo que soy ahora, piensas, mientras sigues hundiéndote más en esta vida que jamás imaginaste vivir. Al escuchar las palabras de Goku, un profundo vacío se formó en su pecho. Sintió asco, tristeza y una sensación de horror que la dejó sin aliento. Era inimaginable pensar que alguien pudiera llegar a tales extremos por placer. Todo lo que él describía era aterrador, poco ético, e inhumano. Nadie debería ser capaz de semejante egoísmo y crueldad. Sin embargo, a pesar de su repulsión, no podía evitar sentir una conexión inquietante con sus palabras. Durante estos 2 últimos meses con Tamura-sensei, aunque le avergüence admitirlo, había momentos en los que no podía negar el placer que sentía. Ahora, al escuchar cómo Goku describía el proceso, comenzó a darse cuenta de lo cerca que había estado de caer completamente en esa misma espiral. Se quedó conmocionada ante la revelación. No podía creer que, de haber continuado con eso, ella podría haber acabado como la persona que describía Goku. La sola idea de transformarse en alguien que abandonaría a su familia, su dignidad y sus valores únicamente por placer la horrorizaba. Se preguntaba si realmente había gente que, llevada por esos impulsos, había tomado decisiones tan drásticas como esas. ¿Existía alguien que realmente hubiera abandonado a su propia familia solo por lujuria? La posibilidad la llenaba de temor y repugnancia. Goku hizo una pausa para mirarla por unos instantes y solo dejó escapar unas palabras que hicieron eco en la habitación. Ahora, viene el principio del fin. 14º mes. Oscuridad cotidiana. Han pasado 14 meses desde que esta relación comenzó, y aunque ya has cruzado múltiples límites, la evolución de tu vida continúa en una espiral que parece no tener fin. Ahora vives con él, completamente entregada, cumpliendo tareas domésticas como cocinar, limpiar y realizar mandados. Sin embargo, estas actividades solo son un marco superficial. La verdadera dinámica de tu día a día gira en torno a un solo eje: los encuentros íntimos. Cada día, tu enfoque principal está en los encuentros íntimos, que han dejado de ser ocasionales para convertirse en la única actividad que ocupa tus horas. La rutina se ha desdibujado. No hay planes, no hay metas, no hay momentos de reflexión o conexión más allá del placer físico. Este estilo de vida te ha aislado del mundo exterior, eliminando cualquier interacción social significativa. Las fiestas, los eventos, incluso las conversaciones con amistades han desaparecido. Ahora, tu universo se reduce únicamente a él y a satisfacer el deseo mutuo. La constante actividad te ha llevado a un estado de agotamiento físico y emocional. Sin que lo notes, estás desarrollando una dependencia hacia este estilo de vida que te impulsa a buscar más y más placer. Aunque disfrutas de los momentos efímeros de euforía, empiezan a aparecer signos de deterioro en tu bienestar general. Tu higiene personal, que antes era una prioridad, ahora ha quedado relegada. Te duchas menos, descuidas el cuidado de tu cabello, y hasta actividades tan básicas como lavarte los dientes se han convertido en tareas que dejas de lado. Tus hábitos alimenticios también han cambiado drásticamente. Comes poco y mal, perdiendo peso y viéndote cada vez más desnutrida. Tu piel luce apagada, tu energía disminuye, y tu cuerpo comienza a reflejar las consecuencias de esta desconexión contigo misma. A pesar de todo, estas señales de alarma no parecen preocuparte. El placer inmediato y la intensidad de tu vínculo con él han cegado cualquier perspectiva de cuidado personal o de cambio. Has comenzado a idealizar esta dinámica, justificándola como algo único y especial, sin darte cuenta del daño acumulativo que te estás causando. Aunque el deterioro físico es evidente, las consecuencias emocionales y psicológicas son igual de preocupantes. Te encuentras completamente absorbida por esta relación, incapaz de ver más allá de ella. La idea de formar una familia con él incluso comienza a rondar tu mente, a pesar de las implicaciones que esto podría tener. Has dejado atrás todo lo que alguna vez fue importante para ti: tu familia, tus amigos, tus responsabilidades, y ahora, tu propia salud. Sin embargo, en este punto, nada de esto parece relevante para ti. Mientras él siga contigo y puedas continuar esta vida centrada en el deseo, estás dispuesta a ignorar cualquier sacrificio, sin importar cuán grande sea el precio. 18º mes. El abismo insaciable. El paso del tiempo ha intensificado las consecuencias de tus decisiones. La degradación física y emocional que comenzó hace meses ahora es innegable. Tu salud se ha deteriorado gravemente debido a la falta de cuidado personal y una nutrición deficiente. La delgadez extrema, la piel pálida y el cabello sin vida son solo reflejos externos de la tormenta interna que enfrentas. Tu cuerpo muestra signos de desgaste, y la anemia es una posibilidad real que afecta tu energía y estado general. A medida que tu apariencia cambia, la percepción que tu pareja tiene de ti también lo hace. Lo que antes podía considerarse una relación cargada de intensidad ahora ha perdido el interés mutuo, al menos desde su perspectiva. Ya no eres la figura idealizada que él había moldeado según sus deseos. Como resultado, su atención comienza a desvanecerse, y con el tiempo, la relación que habías sacrificado tanto por mantener llega a un final abrupto y desgarrador. Te encuentras sola, abandonada por quien creías que era la única persona que te comprendía.
Has perdido todo. Tus vínculos familiares, tus amistades, tus aspiraciones y, lo más importante, el control sobre tu propia vida. La soledad y el rechazo te envuelven en una nube de desesperación. La idea de regresar a tu antigua vida pasa fugazmente por tu mente, pero las cadenas de la vergüenza, el deseo desmedido y el miedo al rechazo te impiden siquiera intentarlo. Sientes que has cruzado un punto sin retorno, que la persona que eras antes ya no existe y que los que una vez se preocuparon por ti no podrían aceptarte en tu estado actual. La angustia de perderlo todo y el vacío emocional que deja el abandono te empujan hacia una dirección más oscura. La obsesión y la necesidad de llenar ese vacío te llevan a buscar consuelo en lo único que ahora parece darte sentido, el deseo físico. Decides entregarte por completo a este impulso, sumergiéndote por un camino complicado y a tener relaciones con extraños, no solo como medio de subsistencia, sino también como una forma de distraerte del dolor que te consume. Pero este camino está plagado de peligros. Desde encuentros con personas problemáticas hasta la posibilidad de involucrarte en situaciones ilegales, cada día trae nuevos riesgos. Además, tu salud, ya frágil, enfrenta nuevas amenazas. Las enfermedades de transmisión íntima y los embarazos no deseados se convierten en riesgos constantes, especialmente dado el descuido y la falta de medidas de precaución en tus encuentros. A pesar de ser consciente del peligro y el daño que este estilo de vida te causa, tu mente fracturada encuentra en ello una forma de escapar. El placer fugaz que obtienes es lo único que parece ofrecerte una breve tregua de tu dolor y confusión. Sin embargo, este ciclo de autodestrucción solo profundiza la grieta en tu identidad. Ahora, tus pensamientos están dominados por una sola cosa, el deseo. Ya no queda espacio para sueños, metas o conexiones significativas. Has perdido no solo a las personas que una vez te amaron, sino también a ti misma. 20º mes. El precio de las decisiones. Tu vida ha caído en un ciclo implacable de autodestrucción, en el que la búsqueda del placer se ha convertido en una necesidad insaciable. Cada día, te sumerges más profundamente en un estilo de vida que te consume por completo. Has tenido múltiples encuentros íntimos en un mismo día, muchas veces con personas que no se preocupan por ti y que, incluso, pueden llegar a tratarte con frialdad o crueldad. No es solo el placer lo que buscas ahora, es la única manera que conoces para llenar el vacío que sientes. Pero, con cada encuentro, ese alivio momentáneo se desvanece más rápido, dejándote en un estado de desesperación creciente. En este punto, ya no estás solo involucrada en encuentros privados. Es posible que hayas sido arrastrada, directa o indirectamente, a entornos oscuros y peligrosos, como clubes nocturnos o eventos donde la degradación es el centro de atención. Participas en actividades que, aunque inicialmente rechazarías, ahora forman parte de tu realidad diaria. Te han ofrecido sustancias que alteran tu percepción, como hierbas ilícitas o incluso otras más peligrosas, con la intención de mantenerte bajo control o simplemente para que sigas adelante. Tus encuentros constantes han llevado a un desgaste físico alarmante. Te sientes constantemente agotada, deshidratada y mareada, al punto de sufrir desmayos ocasionales. Tu cuerpo muestra señales de que ya no puedes soportar este ritmo. Has perdido peso de manera extrema, tu cabello está opaco y descuidado, y tu piel refleja los estragos de una vida sin cuidado personal ni nutrición adecuada. La frecuencia de tus encuentros íntimos y la ausencia de medidas de protección hacen que un embarazo sea una posibilidad muy real. La idea de traer una vida al mundo en estas circunstancias no parece importarte, ya que tu atención está completamente dominada por el deseo y la necesidad de continuar con este estilo de vida. A la par, el riesgo de haber contraído enfermedades de transmisión íntima es altísimo. Sin embargo, ya ni siquiera tienes la energía emocional para preocuparte por las consecuencias de tus decisiones. El miedo, que antes podría haberte frenado, ahora es reemplazado por un profundo vacío y una apatía que te impide siquiera reflexionar sobre tu situación. La realidad es que ahora eres una sombra de quien solías ser. El reflejo en el espejo no es más que una persona perdida, cuya única motivación es la búsqueda de una satisfacción que nunca parece llegar. Has perdido toda conexión con la persona que alguna vez fuiste, y las cosas que antes te definían han desaparecido por completo. La posibilidad de un cambio o un rescate parece más lejana que nunca. La espiral descendente en la que estás inmersa no parece tener fin, y cada día que pasa profundizas más en esta versión de ti misma que jamás hubieras imaginado. Segundo año. Un punto de no retorno. La transformación que has sufrido en estos 2 años es devastadora. Eres irreconocible. No queda rastro de la persona que alguna vez fuiste. Lo que comenzó como un intento de lidiar con las circunstancias se convirtió en una caída libre hacia la autodestrucción. Ahora, te enfrentas a las consecuencias de tus propias decisiones. Un cuerpo desgastado, una mente fracturada, y un futuro que parece más incierto y sombrío con cada día que pasa. Tu cuerpo es el reflejo de todo lo que has atravesado. La constante búsqueda de placer ha cobrado un alto precio. Has descuidado por completo tu bienestar físico, y las señales son evidentes. Pérdida extrema de peso, piel opaca y enfermiza, cabello descuidado y quebradizo, y una fatiga constante que te acompaña cada día. La falta de higiene personal ha agravado tu estado, dejando tu cuerpo en un estado deplorable. Es posible que ahora estés embarazada, pero ni siquiera el bienestar de tu bebé parece ser una prioridad. Has llegado al punto en que esta nueva vida, que crece dentro de ti, pasa desapercibida frente a la obsesión que te consume. Este olvido no es más que otra señal de cuánto te has perdido en este camino de autodestrucción. De pie frente al espejo, miras el reflejo de alguien que apenas reconoces. Tus ojos vacíos y la expresión de derrota cuentan la historia de una persona que ha perdido todo sentido de identidad. Por primera vez en mucho tiempo, comienzas a cuestionarte. ¿Qué pensaría mi familia si me viera ahora? Sabes que estarían destrozados al verte en este estado. Imágenes de su tristeza y decepción llenan tu mente.
Amigos, familiares, personas que una vez te quisieron y te valoraron, ahora estarían llenos de dolor y resentimiento por las decisiones que tomaste y por el abismo que creaste entre tú y ellos. Te preguntas si alguna vez podrás recuperar esas conexiones, pero en el fondo temes que ya sea demasiado tarde. Tus elecciones han dejado una marca profunda, no solo en ti misma, sino también en quienes una vez se preocuparon por ti. La relación con quien te llevó a este camino, si aún persiste, está marcada por el egoísmo, la manipulación y la toxicidad. Si has tenido un hijo con esa persona, sabes que ese niño o niña no tendrá un ambiente sano para crecer. No hay amor verdadero, solo un ciclo de discusiones, mentiras y daño emocional que amenaza con perpetuarse. Si, en cambio, esa persona te ha abandonado, estás completamente sola, hundida en un estilo de vida que nunca imaginaste. Rodeada de personas que solo buscan aprovecharse de ti, te encuentras atrapada en un entorno oscuro que pone en riesgo no solo tu bienestar, sino también tu vida misma. Si no decides cambiar, el camino que sigue solo puede llevar a un desenlace trágico. Las consecuencias son claras. Podrías terminar siendo una víctima más en el entorno del que ahora formas parte. El peligro siempre está presente, y en cualquier momento podrías convertirte en un número más en las estadísticas de aquellos que desaparecen o pierden la vida debido a estas circunstancias. Imaginas a tu familia recibiendo la noticia de tu fallecimiento. Las lágrimas, la incredulidad y el dolor llenarían sus días. Saber que te perdieron para siempre sería una carga que llevarían el resto de sus vidas. Todo porque elegiste un camino del que sabías que no había retorno. Aunque todo parece perdido, aún tienes una oportunidad. Este momento de reflexión frente al espejo puede ser el punto de inflexión que necesitas para tomar las riendas de tu vida. Por el bien de tu hijo o hija, y por tu propio bienestar, es hora de considerar salir de este ciclo destructivo. Pero si decides no hacerlo, debes ser consciente de las consecuencias inevitables. El futuro que enfrentas es el resultado de tus decisiones, pero también puedes elegir reconstruir lo que queda de ti, incluso si parece imposible. La pregunta es, ¿serás capaz de hacerlo antes de que sea demasiado tarde? Ciertamente, Chizuru se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su mente no encontraba una respuesta, ni siquiera una reacción lógica. Lo que acababa de escuchar había sido tan inhumano, una descripción del horror que desafiaba todo lo que consideraba posible. ¿Cómo era siquiera imaginable que alguien cruzara tantas barreras morales y éticas hasta convertirse en algo así como un monstruo carente de alma, incapaz de pensar en algo más que en su propio placer? No podía asimilarlo. No quería creer que algo así pudiera suceder de verdad, y si lo hacía, ¿cómo alguien podría vivir sabiendo lo que había hecho? El simple pensamiento era enfermizo. Mierda, nadie, absolutamente nadie, debería vivir de esa manera. Pero entonces, una idea desgarradora atravesó su mente, y si ella hubiera terminado así, la sola idea de haber llegado a un punto semejante la llenó de una profunda náusea. ¿Cómo había sido posible vivir así, sabiendo lo que le hicieron o, peor aún, sabiendo lo que ella misma permitió? Era algo enfermo, más allá de cualquier límite que hubiera imaginado. Goku terminó de leer, exhalando un profundo suspiro. Mientras avanzaba en el texto, viejos recuerdos de casos similares surgieron en su mente, aunque los apartó rápidamente para evitar perderse en la nostalgia. Cuando miró a Chizuru, se dio cuenta de lo afectada que estaba. Sus ojos estaban fijos en un punto vacío, y era evidente que el peso de lo escuchado la había golpeado con fuerza. Lo que te acabo de contar es lo que le pasa al promedio de las mujeres que pasan por una situación así. Desarrollan un síndrome de grave. Y créeme, me ha tocado resolver muchos casos así. Hablaba en un tono monótono, buscando atraer la atención de la chica, lo que pareció funcionar, ya que ella lo volteó a ver casi de forma automática. Como dije al principio, a veces, dependiendo de qué tan recurrentes sean las actividades íntimas, el nivel de insatisfacción, el estado emocional o la intensidad de la lujuria de la víctima, todo lo que te acabo de describir puede suceder en un lapso tanto mayor como menor de tiempo. Explicó Goku, asegurándose de que ella entendiera cada palabra. Chizuru, callada, podía darse una idea de a qué se refería, pero no quiso pensarlo. El silencio en la sala se volvió casi sofocante. He visto casos en los que las víctimas apenas mostraban signos visibles tras 6 meses de manipulación porque no tenían ni el más mínimo interés en el tema. Su libido era prácticamente inexistente o su estabilidad emocional era bastante buena. Eran personas felices sin tener relaciones, y por eso su deterioro fue mucho más lento, apenas mostrando signos del primer mes. Informaba el pelinegro, haciendo una pausa. Su expresión se ensombreció aún más. Pero también he visto lo contrario. Víctimas que, apenas en una semana, o incluso menos, ya mostraban signos del 6.º mes. La pelimorada apretó los labios, una expresión de angustia formándose en su rostro. Era difícil procesar lo que escuchaba. Miró al suelo, pensando en lo que había oído, reflexionando sobre todo lo que estaba pasando. Mientras tanto, Goku se levantó de su lugar y guardó todo en el archivero. Volvió a su asiento y dio un largo suspiro. «Ya lo entiendes, ¿verdad?», dijo, mirándola con seriedad. «No estabas protegiendo o ayudando a nadie, ni tampoco estabas resistiendo nada. Solo estabas caminando hacia tu propia autodestrucción». Sus palabras eran crudas, pero cargadas de verdad. Chizuru, con la mirada fija en el suelo, sintió como sus labios temblaban. ¿En verdad había estado tan jodida? ¿Realmente estuvo tan perdida sin darse cuenta hasta ahora? Su rostro se ensombreció ante esos pensamientos. Debía haberlo reportado, nunca debí escuchar a Tamura Sensei. Pensó, su interior en conflicto mientras cerraba los ojos con fuerza.
El azabache la observó en silencio, compadeciéndose de la lucha interna que podía sentir en ella. Tal vez había sido demasiado para la joven. Quizás necesitaba algo más que verdad, tal vez necesitaba algo de consuelo. Sé que es mucho con lo que tienes que lidiar ahora. Su voz sonaba más suave, casi extrañamente vacilante. Pero, si te sirve de algo, sé, más o menos, cómo te sientes. Su tono cambió, más afligido que de costumbre, lo que captó la atención de Chizuru. No lo había escuchado hablar así antes. Goku giró levemente en su silla, mirando hacia la pared a su izquierda. Su expresión se volvió más oscura mientras tomaba aire para continuar. Mi esposa, ella. Comenzó, con dificultad. Ella pasó por algo muy similar a lo tuyo. Con la diferencia de que yo no llegué a tiempo. Su confesión fue seguida de un pequeño silencio, roto solo por sus siguientes palabras. No pude salvarla, y jamás voy a poder perdonarme por eso. Hablaba con un tono cargado de melancolía mientras miraba de reojo a Shina. Aunque no lo demostró del todo, la joven se sintió algo afectada al escuchar eso. Pudo hacerse una idea de lo que le había pasado a la esposa de Goku, y no pudo evitar sentir pena por él. Honestamente, lamentaba su pérdida. Desde que lo conoció, pensó que era alguien frío y serio, pero ahora se daba cuenta de que era más sensible y amable de lo que había imaginado. El silencio se hizo pesado, envolviendo la habitación en una tensión casi palpable. La pausa se alargó mientras Goku meditaba sus próximas palabras. Cuando ella se fue, sentía que había perdido el rumbo. Llegué a un punto en el que creía que ya nada tenía sentido. Me llené de tanta rabia. Y de tanta amargura. Empezó, su voz baja y cargada de dolor. Y cuando supe que casos como el suyo, como el tuyo, son mucho más comunes de lo que deberían ser, supe que se debía hacer algo al respecto, o más bien, alguien debería hacer algo. El tono de Goku dejó atrás la tristeza, endureciéndose. Al principio no lo entendía. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué lleva a alguien a ser tan vil, tan despreciable, como para manipular y destruir la vida de otro ser humano? Pero más que eso, me costaba comprender por qué las víctimas no hacían más para defenderse. Su mirada se endureció mientras sus palabras ganaban intensidad. Shina lo escuchaba en silencio, sus manos tensas sobre sus piernas. Las palabras de Goku comenzaban a resonar con una verdad incómoda. Luego comprendí que algunas de ellas no podían hacerlo. Continuó Goku, entrecerrando los ojos. No tenían la fuerza o el valor suficiente para hacer lo necesario. Y si ellos no podían hacer nada para defenderse, entonces alguien debía hacerlo por ellos. Su mirada se volvió más afilada, cargada de una determinación que parecía inquebrantable. Alguien que esté dispuesto a dar la cara por ellos. Alguien que pueda ayudarlos y darles la fuerza para luchar. Y no me refiero a algún héroe con capa y máscara, no. Me refiero a alguien que pueda darles a esos abusadores justo lo que se merecen, un buen golpe en la cara. Alguien que se convierta en el salvador de esas personas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Y supe en ese momento que yo debía ser esa persona. Afirmó Goku con firmeza. Chizuru lo escuchaba con atención, pero sus reacciones fueron más internas. No hubo grandes gestos ni exclamaciones, solo un leve rastro de sorpresa en su expresión. Por dentro estaba impactada por lo que decía el pelinegro, y podría decirse que algo conmovida por su convicción, pero se limitó a asimilar sus palabras en silencio. Por eso dejé la policía y me convertí en detective privado, para poder enfrentarme a estos casos en específico. Y si quería que todo se hiciera bien, debía seguir las leyes establecidas. Aunque a veces las leyes fallan e impiden hacer lo necesario, me veo forzado a romperlas para hacer lo que es correcto. Es lo que he estado haciendo por más de 2 años. El azabache se giró hacia la ventana, observando directamente a la ciudad, su tono ahora mucho más frío y duro. Ellos están allá afuera, saliéndose con la suya. Aprovechándose. Manipulando. Destruyendo vidas. Pero no saben qué. Hizo una pausa, sus ojos plateados brillando de forma amenazante bajo la tenue luz de la mañana que entraba por la ventana. Que yo voy a ir por todos y cada uno de ellos. Su tono, ahora frío y resuelto, dejó claro que hablaba totalmente en serio. La chica permaneció en silencio mientras pensaba un poco en lo que el hombre decía. No mostró ninguna reacción inmediata, pero por un momento sintió que su respiración se hizo un poco más lenta. Sus pensamientos se arremolinaban en su mente al reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones, en cómo todo podría haber terminado si no hubiera sido por él. La realidad podía golpear con fuerza, y ahora lo entendía de manera desgarradora. Sin decir nada, Shina fijó su mirada en un punto en el suelo. Era como si la gravedad de las palabras del son la hubiera anclado allí, atrapándola en la cruda realidad que empezaba a entender. El silencio entre ambos se hizo largo, casi interminable, como si ella necesitara ese momento para reajustar todo lo que creía saber. Entonces, con la voz quebrada, rompió el silencio. «¿Van a expulsarme, verdad?», preguntó, aunque sonaba más a una afirmación que a una verdadera duda. Otou-sama va a estar furioso, Oka-sama, decepcionada, y Tsukino-sensei pensará que soy alguna clase de facilona. Tragó saliva, luchando contra las lágrimas. Seguramente no querrá volver a verme. Todo se terminó para mí. El son observó su reflejo en silencio por un momento, antes de responder con un tono serio, aunque algo duro. Siento mucho eso. Hizo una pausa, como si meditara sus palabras. Pero si en ese momento, cuando viste a Tamura sobre el escritorio de Tsukino, hubieras deducido lo que estaba ocurriendo. Si hubieras sospechado que él era quien malversaba ese dinero, en vez de seguirlo hasta la biblioteca y dejar que tu apego hacia Tsukino nublara tu juicio haciendo que te tragaras todas sus mentiras, lo hubieras reportado a la dirección o a la policía, y todo esto no habría pasado.
Goku giró levemente sobre su silla, mirándola de reojo. La pelimorada sintió que las palabras de El Pelipunta le atravesaban como un cuchillo. Arrugó el rostro al escucharlo, sabiendo que tenía razón. Quería llevarse una mano a la cara por la frustración. Si tan solo hubiera pensado mejor las cosas. El pelinegro, aunque duro, estaba en lo cierto. Sus palabras resonaban en su cabeza, pero mientras esas palabras se repetían en su mente, algo más empezó a formarse, algo que no había notado al principio. Hubo un detalle, una pequeña duda que comenzó a germinar en su mente. ¿Cómo sabía el de cabello oscuro sobre ese momento? ¿Cómo supo que había sido Tamura-sensei el que usó ese dinero? ¿Cómo podía describir con tanta precisión lo que había ocurrido aquella vez, cuando vio a Tamura-sensei sobre el escritorio de Tsukino-sensei? Ella no recordaba haber hablado nada sobre aquel momento. Shiina repasó mentalmente los mensajes que tenía con Tamura-sensei en su conversación, buscando algún momento en el que hubiera mencionado esos detalles, pero no encontraba ninguno. Nada que explicara cómo el son parecía estar tan bien informado. La respuesta más lógica que pensó fue que tal vez Tamura-sensei lo hubiera contado a la policía y quizás el resto lo había deducido él, pero todo sonaba tan preciso. Sabía muchos detalles, demasiado específicos, y algunos de ellos eran cosas que ni siquiera ella había considerado importantes. Era casi como si él hubiera estado allí, como si hubiera presenciado todo lo que pasó. La idea le pareció absurda casi al instante y trató de descartarla por sonar tan imposible. Pero, aún así, la duda la carcomía. Finalmente, la incertidumbre se volvió insoportable. ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó, con la voz temblorosa e insegura, rompiendo el pesado silencio entre ambos. ¿Cómo sabías que había sido Tamura-sensei el que malversó el dinero, y todo lo demás? La pregunta pareció traer un cambio en la atmósfera. El hombre, en lugar de responder de inmediato, permaneció en silencio por unos segundos, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Finalmente, dejó escapar un suspiro y cerró los ojos por un breve momento. Digamos que lo vi todo. Después de eso, le di suficientes pruebas a la policía para que actuaran. Respondió, abriendo lentamente su ojo derecho y observándola fijamente. ¿Lo viste? Preguntó Chizuru, con incredulidad. La respuesta le resultaba extraña y confusa. Goku no contestó de inmediato. En su lugar, se giró completamente en su silla y se puso de pie, comenzando a caminar alrededor del escritorio. Respóndeme algo mejor. Comenzó el azabache, con un cambio repentino en su tono. ¿Qué sabes acerca de los poderes? La pelimorada lo miró desconcertada. El cambio de tema la dejó fuera de lugar. Por un instante, pensó que el detective estaba evadiendo su pregunta, intentando distraerla. ¿Poderes? ¿Te refieres a poderes políticos? ¿Qué tiene eso que ver con? No esos tipos de poderes. El son la interrumpió con seriedad. Estoy hablando de poderes sobrenaturales. Dijo, mientras se sentaba sobre el escritorio. La intriga en Shiina creció. ¿A dónde quería llegar con eso? Suspiró un poco y miró hacia el frente a la televisión apagada, donde podía ver su reflejo. Aunque la pregunta parecía absurda, decidió responder. ¿Poderes sobrenaturales? Supongo que te refieres a poderes ficticios. Bueno, son cosas de ciencia ficción, fantasía. Habilidades que no existen en la vida real, solo en mangas o películas. Terminó, creyendo que esa extraña y tonta conversación terminaría pronto y regresarían al tema principal. Regresó la mirada al hombre de ojos plateados y notó que la observaba extraño. Pero no entiendo a dónde quieres llegar con esto. Su voz se fue apagando al ver una pequeña sonrisa en los labios de Goku, que la observaba con una expresión tan serena como impenetrable, como si su silencio fuera una respuesta en sí misma. La comprensión llegó lentamente. No reaccionó por un instante, y dejó que la implicación se procesara en su cabeza. Luego, su rostro se transformó en una mezcla de escepticismo e irritación, y por esto último chasqueó la lengua. De acuerdo, si no quieres decírmelo, está bien. Solo era curiosidad. Pero no me tomes por una estúpida. Su voz se alzó un poco, sonando un tanto enojada. No era momento para que él quisiera burlarse de ella. ¿Qué te hace pensar que te estoy mintiendo? Replicó Goku, alzando una ceja con calma. ¿Qué me hace dudar? Chizuru respondió con rapidez, sintiéndose más irritada. Tal vez porque no existen tales habilidades, porque son ficción y no algo real. Sencillamente es ridículo. No hay evidencia científica que respalde la existencia de poderes. Dijo con firmeza, intentando barrer cualquier duda con la lógica, convencida de que la sola idea era bastante absurda como para siquiera tenerla en consideración. Ya sabía que dirías algo así. El ojiplateado asintió ligeramente con una leve sonrisa, como si hubiera anticipado esa respuesta. Pero nadie toma en cuenta el ki. Dijo con calma, preparándose para la explicación que se venía. Ante la palabra peculiar, la ojirosada iba a preguntar al respecto. ¿El qué? Antes de que pudiera terminar la pregunta, Goku extendió su mano izquierda. Ante sus ojos, un pequeño brillo amarillo comenzó a formarse en la palma de su mano, como si algo estuviera tomando forma lentamente. En cuestión de segundos, una pequeña esfera de luz resplandeciente flotaba sobre su mano, del tamaño de una naranja. Chizuru se quedó sin aliento, sus ojos rosados se abrieron en incredulidad. Parpadeó varias veces, pensando que debía estar soñando o que debía tratarse de un truco, pero la esfera seguía ahí, flotando sobre la mano del pelipunta con una calma sobrenatural, viéndose tan real. El son soltó la esfera, que comenzó a flotar lentamente hacia la joven. Su primer instinto fue retroceder, sintiéndose insegura. Pero algo en aquella luz la mantuvo en su lugar. No era una sensación de amenaza, era cálida, casi tranquilizadora, como si esa energía transmitiera una calma inexplicable.
¿Qué es esto? Murmuró en un tono bajo, sin apartar la vista de la esfera de energía que flotaba frente a ella. No parecía un truco. Eso es ki. Es una fuerza espiritual que todos los seres vivos poseen. El ki como tal es la energía interna de cada individuo, que proviene de su propia vida. Con suficiente práctica, esa energía puede ser controlada y manipulada para realizar diversas hazañas. Explicó el hombre de ojos plateados con una voz tranquila, mientras la pelimorada, aún incrédula, no apartaba la mirada de la esfera de ki, pero escuchaba atentamente. Y tienes razón en que una persona normal no podría hacer nada fuera de lo común, pero el ki permite superar esos límites. Con un buen control, puedes aumentar tu fuerza, velocidad y resistencia, y hasta materializar esa energía en forma de esferas, justo como lo estoy haciendo ahora. Continuó Goku, ahora cruzando los brazos. Se pueden hacer muchas más cosas, pero no creo que sea momento para eso. Con un simple gesto de su mano, hizo desaparecer la esfera de ki, la cual se desvaneció en el aire mismo. Shina parpadeó, sintiéndose extraña y sin palabras. A lo largo de la historia, diversas personas han desarrollado todo tipo de técnicas gracias al ki. La que usé contigo es una técnica mental, bastante compleja si no tienes el suficiente entrenamiento de tu mente. Como sea, con esta técnica puedo acceder a los recuerdos de una persona. Puedo verlo todo desde el punto de vista de un espectador. Prosiguió el detective, observándola con calma. Por su parte, la chica lo miraba con los ojos entrecerrados, sin saber cómo tomar esa explicación. Era surrealista, pero por extraño que pareciera, encajaba con lo que acababa de ver. Aún así, no lo podía asimilar bien, y menos con todas las emociones que venía cargando consigo. Sé que sonará mal, pero aproveché que estabas dormida para revisar tus recuerdos. No me diste mucha información, así que me vi forzado a hacerlo. La joven de cabello morado dejó un poco de lado su impresión ante las palabras del hombre. Entonces, eso quería decir que realmente él había visto todo. El rostro de Chizuru se encendió con un leve sonrojo, lo que la llevó a apartar la mirada, claramente incómoda al pensar que Goku había presenciado alguno de esos momentos humillantes que Tamura-sensei le había hecho pasar. Al son le extrañó la reacción de la estudiante, pero después de reflexionar un poco, comprendió que probablemente se sentía avergonzada o incómoda. No te preocupes, solo revisé tus interacciones con Tamura. No me enfoqué mucho en lo que hacían y traté de no ver nada más que eso. Las palabras del detective disminuyeron solo un poco la pena de Shina, pero de todas formas, el pensamiento de que él había sido testigo de esas situaciones seguía siendo humillante. El silencio entre ambos se tornó más pesado que nunca. La chica miraba el suelo, necesitando un momento para aclarar su mente y ordenar sus pensamientos. Mientras tanto, la magnitud de lo que él le había compartido la dejaba sin palabras. El asombro en sus ojos rosados era evidente. Su mente luchaba por procesar lo sucedido. Había visto pruebas físicas y no podía negarlas. Que el ki fuera real y que alguien pudiera ver sus recuerdos sonaba completamente loco. Todo esto, sumado a los problemas que ya enfrentaba, hacía que su situación pareciera aún más irreal. No sé qué decir. Es tan absurdo, esto. Murmuró tras un rato de silencio, buscando las palabras, aunque ninguna le parecía suficiente. Todo era tan mierda. Sentía que le dolía la cabeza de tanto sobrepensar. No pienses mucho en eso ahora. Mejor enfócate en lo que pasará después. Dijo Goku con calma, queriendo dejar atrás el tema del ki para centrar su atención en lo importante. La expresión de Chizuru se ensombreció, dejando escapar un suspiro amargo. Creo que es lo último que quiero imaginar. Murmuró en un tono apagado, sin alzar la mirada del suelo. No todo está perdido, ¿sabes? Insistió el pelipunta, su voz conteniendo una suavidad inusual. La pelimorada, sin embargo, apenas alzó la mirada, sus ojos llenos de escepticismo. Claro que lo está. Aunque logre sobrellevar esto, aunque de alguna forma consiga reconstruir mi vida, ¿de qué sirve? Las cicatrices que deja algo así no desaparecen, no importa cuánto lo intente. Puedo tratar de avanzar, de aparentar que todo está bien, pero jamás volverá a ser como antes. Es la realidad, todo está perdido. Chizuru respondió, sonando deprimida por eso, sintiendo que el peso de sus propias emociones le impedía hablar correctamente sin quebrarse. Poco a poco, parecía resignarse a la oscuridad que sentía dentro de sí. Las cicatrices pueden destruirnos. Incluso después de que las heridas hayan sanado. Pero si sobrevivimos a ellas, pueden transformarnos. Pueden darnos el poder para resistir. Y la fuerza para pelear. Eso me enseñó un viejo maestro mío. Dijo el son con una leve sonrisa, tratando de infundirle ánimo. Shina lo miró, sus palabras la tocaron, aunque no estaba segura de que algo así aplicara a ella. No creo tener la fuerza para hacer eso. Murmuró en un tono apagado, casi inaudible, como si le costara admitirlo incluso para sí misma. Entonces déjame ayudarte con eso también. El son se detuvo al sentir que llegaba una notificación en su celular. Al leer el mensaje, su expresión cambió y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Volvió la vista hacia Shina. Pero primero, déjame darte las buenas noticias. No vas a ser expulsada de la escuela, y casi nadie sabrá lo que ocurrió. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres decir con eso? Exclamó sorprendida, mientras se ponía de pie de la impresión, como si la noticia fuera demasiado buena para ser cierta. Verás. El pelinegro comenzó con un tono pausado, viendo cómo la mirada de la pelimorada se llenaba de expectación. Mientras revisaba tus recuerdos, me di cuenta de que nunca quisiste hacer esas cosas con Tamura, y es verdad, en más de una ocasión te entregaste al momento, pero siempre sentías la culpa de lo que hacías. Y pensé que quizás no merezcas pasar por toda una humillación a nivel nacional.
Tal vez fue por lo de ayer o probablemente por mi bondad que me pareciera muy injusto que tuvieras que pagar el precio por los caprichos de un infeliz que solo pensaba en su propio beneficio. Así que hablé con algunas personas para que me ayudaran con tu problema. La joven lo miraba sin saber qué esperar, pero recordando el noticiero que había anunciado lo ocurrido. Pero la policía, y mis padres, la escuela, intentó hablar rápidamente, sintiéndose abrumada, había asumido que todos ya se habían enterado de lo ocurrido y que su destino estaba sentenciado. Sin embargo, Goku la interrumpió con calma. Tranquila. Hablé con unos conocidos en la policía respecto a tu caso y les expliqué lo que sabía. Y concluimos que fue bastante tonto que te dejaras hacer todas esas cosas, pero mostrabas arrepentimiento y no significa que no merecieras una segunda oportunidad. Muchos se encontraban reacios a hacerlo, pero logré persuadirlos de que yo tomaría toda la responsabilidad si algo así volviera a suceder contigo. Además, eres una menor de edad, hubiera sido cruel dejar que toda tu vida se destruyera cuando solo intentabas hacer lo que creías que era lo correcto, aunque fuera una decisión bastante estúpida. Explicó Goku con una pequeña sonrisa, guardando su celular en su bolsillo. Chizuru seguía sin palabras, el desconcierto reflejándose en su rostro. Así que, se hicieron algunos ajustes en el informe oficial. En este, consta que fuiste víctima de extorsión, que Tamura te obligó a hacer esas cosas y que en ningún momento fue algo consensuado. En cierto sentido, no es mentira, simplemente se omitieron algunas partes que se consideraron no relevantes. Añadió el Son, moviendo los dedos en un gesto para enfatizar, mientras observaba la cara de incredulidad de Shina. Y con ayuda de un amigo mío que sabe mucho de computadoras, se eliminó cualquier evidencia fotográfica o en video con tu imagen que pudiera estar circulando en las redes. Continuó diciendo, mientras cerraba los ojos un momento. Oficialmente, se informó que Tamura había gastado dinero de la institución en una casa de apuestas, y estaba desesperado por librarse de las probables consecuencias que eso conlleva, que intentó inculpar a su compañero de trabajo, pero tú lo descubriste en el acto y tenías intenciones de acusarlo, pero él tenía algo con lo que callarte. No era un secreto que Tamura y tú no tenían la mejor de las relaciones, hasta el punto que Tamura buscaba cualquier cosa para estar en tu contra, un día leyó tu archivo, descubrió un secreto personal y sensible, utilizó ese conocimiento para garantizar tu silencio y, además, para aprovecharse de ti para beneficiarse económicamente. Se aseguró de tomar evidencias de lo que hacían y usó los vídeos e imágenes para reponer el dinero que había desviado de la institución. Esa es la versión que hemos dado a tu escuela y la que se le entregará a la prensa. Por supuesto, tu identidad será protegida porque eres menor de edad. Tú, yo y solo algunas personas más sabemos la verdad completa. Explicó mientras mantenía su mirada fija al frente. La chica escuchaba con una mezcla de alivio e incredulidad, apenas capaz de procesar todo lo que el hombre le estaba diciendo. También hablamos con el director de tu escuela. Que, por cierto, era bastante terco, quería expulsarte a toda costa, pero luego de que un amigo mío muy poderoso hablara con él, logramos convencerlo, y a toda la dirección, para que te dejaran continuar con tus estudios con normalidad. Aunque, también tus buenas notas y tu buen historial ayudaron. Sin embargo, como no querían que quedara completamente sin consecuencia, dijeron que, en lugar de expulsarte, te aplicarían un castigo por no haber denunciado esta situación antes. Y que te avisarán más tarde de qué se trata. Explicó el pelipunta mirándola, y llevándose la mano a la nuca al recordar los detalles. La pelimorada hizo una mueca, pero por dentro sentía como el alivio comenzaba a reemplazar la desesperación que la había invadido hace poco. Respecto a tus padres, no pudimos evitar contarles la verdad. Son tus tutores legales, así que estaban en su derecho de saber. No estuve presente cuando se les informó, pero por lo que me comentaron más tarde, dijeron que estaban consternados y decepcionados por tu comportamiento. Que cuando puedan librar su agenda, hablarán contigo sobre el tema. Añadió Goku, dejando escapar un suspiro. Al escuchar esto, Chizuru bajó la cabeza, mordiéndose el labio, al mismo tiempo que se pasaba un brazo por debajo del pecho para sujetar su otro brazo. Imaginaba sus caras de desaprobación, pero, en el fondo, no era algo que le importara demasiado. La opinión de sus padres sobre ella no era algo que le quitara el sueño. Siento si no fue mucho. No suelo hacer este tipo de cosas, pero es lo mejor que pude hacer. Se disculpó el Son mientras la observaba. Shina, finalmente, alzó la vista hacia él. Se sentía, al menos, un poco aliviada, mejor que hace unos momentos, y todo gracias a él, un mero extraño que había conocido apenas ayer. Justo en ese momento, el azabache pareció recordar algo y abrió los ojos. Ah, sí, casi lo olvido. Dentro de unos minutos tendrás que ir a la jefatura. Una patrulla estará aquí afuera para llevarte. No te preocupes, solo tendrás que testificar en contra de Tamura. Te harán algunas preguntas y te pedirán que informes a las autoridades si te vuelve a ocurrir algo similar en el futuro. Es pan comido. Comentó el ojiplateado mientras se levantaba de su escritorio, estirándose ligeramente. Por su parte, la ojirosada seguía procesando todo. Un instante antes, sentía que su vida estaba completamente arruinada, y ahora todo parecía tener una oportunidad de arreglarse. Todo gracias a él. Aún no entendía por qué había hecho tanto por ella, alguien que apenas conocía y que, para colmo, lo había tratado con tanto desprecio. Yo. Empezó, pero las palabras no salieron bien de su boca, no sabía qué decir ante todo. Sintió un sentimiento de culpa por haberle gritado, haberle dicho todas esas cosas, lo había menospreciado, y aún así él había hecho todo esto por ella. Hizo que bajara la cabeza. El detective, por su parte, desvió la mirada, como si hubiera detectado algo. Y hablando de eso, puedo sentir que ya están a punto de llegar, justo a tiempo.
dijo, sonando complacido, mientras caminaba hasta situarse frente a ella. Sé que todo esto es muy repentino, pero ya no tienes que preocuparte. Una vez declares en contra de Tamura, todo se habrá terminado. Agregó el pelipunta en un tono suave, mirándola desde su altura con una expresión tranquila. La joven desviaba la mirada, mordiéndose ligeramente la mejilla. Supuso que tal vez estaba ahora de buen humor. Bueno, veo que tu pie ya está bien y ya has comido algo, así que parece que estás lista para ir. Oh, espera, tu uniforme. Deja voy por él, ya debe estar seco. Dijo antes de apresurarse al baño, donde estaba la secadora, para sacar la ropa de la peli morada. Chizuru se sorprendió al escuchar lo que Goku había dicho y, en ese momento, recordó la situación de su tobillo. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que, efectivamente, estaba bien. Con todo lo ocurrido lo había dejado de lado por completo. Cuando se despertó, su lesión le dolía como el infierno, pero ahora podía mantenerse de pie sin dolor, algo impensable hace menos de una hora cuando apenas podía caminar. ¿Cómo era posible? Entonces recordó el extraño frijol que él le había dado. Supuso que esa pequeña semilla había sanado su tobillo, aunque no había notado su efecto hasta ahora. Lejos de preguntarse cómo era posible que una simple semilla pudiera hacer eso, miró su tobillo recuperado, reflexionando en silencio mientras se oía al fondo al pelinegro abriendo la secadora. Su mente comenzó a repasar todo lo que había pasado, no solo en las últimas horas, sino desde que sus problemas comenzaron. El día en que todo cambió. Recordó cómo, ese día, estaba decidida a ayudar a Tsukino-sensei, esforzándose en sus estudios para así sacar calificaciones más altas en su clase. Había ido a la sala de profesores para hablar con él, y ahí fue cuando vio a Tamura-sensei sobre su escritorio. Después, él le explicó que Tsukino-sensei había malversado dinero de la escuela y que lo reportaría a la dirección por ello. Ahora comprendía la verdad, todo había sido una mentira. Él la había engañado, diciéndole que Tsukino-sensei había usado ese dinero. Ella sabía que Tsukino-sensei jamás haría algo así y que todo debía ser un malentendido. Y al final, tenía razón. Todo ese tiempo, el verdadero culpable había sido Tamura-sensei. Se dio cuenta de cómo él la había manipulado, engañándola para que creyera en su versión de los hechos. Le había hecho creer que era por el bien de Tsukino-sensei, y ella, como una niña ingenua, enamorada e idiota, cayó en su trampa. Le había visto la cara de estúpida. ¿Y todo para qué? Para nada. Tsukino-sensei ya tenía a alguien en su vida, y ella no sería más que una estudiante para él. Aún así, hizo tantas cosas con Tamura-sensei en su nombre. La obligó a hacer toda clase de vulgaridades, a usar atuendos humillantes, a soportar sus degradaciones y burlas, mientras él disfrutaba de cada momento, sin importarle que estaba arruinando su vida. Ahora lo veía claro, todos sus problemas, la vergüenza que sentía, y que su honor estuviera manchado, todo se debía a él, Tamura. Apretó los dientes de la ira y frustración. Deseaba hacerlo pagar por todo lo que le hizo, y aunque no podía hacerlo ella misma, le daba cierto alivio saber que él estaba siendo castigado ahora mismo, y esperaba que se pudriera en prisión por el resto de su vida como la basura que es. El recordar ahora todas esas humillaciones le generaba un profundo asco. Pensar que hizo todo eso con él, había llegado a llamarlo amo y estuvo a punto de entregarse por completo a él. Apretó con fuerza los bordes de la polera que llevaba, canalizando la frustración. Pero a pesar de todo, se sentía mejor sabiendo que todo eso se había terminado, y gracias a él. Al recordar al ojiplateado, su enojo disminuyó poco a poco. Era algo extraño que alguien a quien había conocido apenas ayer actuara así por ella. Desde el primer momento, le había dado la impresión de ser alguien peligroso, serio e intimidante, pero detrás de esa fachada dura, había descubierto a alguien profundamente sensible y bondadoso, alguien que parecía dispuesto a salvar a otros de la misma oscuridad que alguna vez consumió a alguien que él amaba. Y también estaba eso, lo que le había contado sobre su pasado. Pensándolo bien, era raro que alguien compartiera cosas tan personales en tan poco tiempo, y luego estaba ese asunto extraño de los poderes, que sinceramente no terminaba de asimilar. No era algo que ella revelaría a cualquiera. Nunca había conocido a nadie que en tan poco tiempo se preocupara, le prestara tanta atención, y depositara tanta confianza en ella, cuando había personas cercanas que apenas contaban con ella. Para la Ojirosada, eso sencillamente era algo extraño. Oye, será mejor que te cambies allá. No te preocupes por la ropa, si quieres, puedes conservarla. Goku hablaba desde el baño, mientras sacaba la ropa de la secadora. Sus palabras la hicieron reaccionar, y Chizuru miró con detenimiento la ropa que tenía puesta. Observó la polera y los pantalones holgados con los que había dormido y que pertenecían al hombre que se había tomado la molestia de darle algo para pasar la noche. No le quedaba bien, pero al menos no la había dejado en cueros. Eso provocó que pensara en todo lo que el azabache había hecho desde que lo conoció. La había rescatado de aquellos hombres en el callejón, que probablemente también habrían jugado con ella a su antojo. Luego, la había ayudado con su lesión en el tobillo, cuidando de que no se lastimara más y sanándolo por completo. Después, había insistido en llevarla cargada hasta su casa. La había llevado a su departamento, la había dejado dormir en su cama, le había dado ropa, comida, apoyo y ahora acababa de solucionar su principal problema, la había salvado de las garras de Tamura. Ya no tendría que hacer nada de esas cosas, aunque una parte de ella se sintiera vacía por eso. Sin embargo, su confusión sobre Goku era más fuerte en ese momento. Pudo haber intentado algo con ella, quizás chantajearla, mirarla mientras se cambiaba, o aprovecharse de su vulnerabilidad e ingenuidad. Incluso pudo haber intentado forzar algo, y ella no habría podido hacer mucho para defenderse.
Pero en lugar de eso, él le había extendido la mano y la ayudó una y otra vez a ella, una chica tonta que, en su ignorancia, no había hecho más que desconfiar de él, ser tajante y hasta grosera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacer tanto por alguien que solo ha sido malo con él desde el principio? ¿Por qué ser tan bondadoso con alguien como ella? Apenas lo conocía, y ya había hecho por ella más que muchas personas en su vida. Y la verdad, no se sentía merecedora de esa bondad, se sentía avergonzada por cómo lo había tratado antes, y culpable por lo que había pasado. Las pisadas del pelipunta la sacaron de su fila de pensamientos. Sus ojos se posaron en él y en lo que llevaba en sus manos. Era su uniforme, perfectamente doblado y limpio. Creo que quedó bien, lo lamento si no fue así. Bueno, creo que eso sería todo. Goku murmuró, como si repasara mentalmente que no se le olvidara nada más. Chizuru mantuvo la cabeza baja, incapaz de mirarlo. Incluso ahora, después de que ella le había gritado y lo había tratado con tanta desconfianza, él seguía ayudándola. Él, en cambio, se abría y compartía secretos personales. Después, había hecho todo lo posible para proteger su futuro, evitando que fuera expulsada. Le pedía que fuera a la comisaría para terminar de resolver lo que quedaba sobre Tamura, para que pudiera empezar de nuevo. Esa idea, sin embargo, le generaba un nudo en el estómago. ¿Y si alguien más aparecía en su vida como Tamura? ¿Si se encontraba de nuevo en la misma situación? ¿Habría alguien para ayudarla esta vez, como lo había hecho Goku? Lo dudaba. No se sentía digna de tanta bondad y apoyo, ya que no sabría qué hacer si algo así volviera a suceder o si algo volviera a acabar mal. Ahora estaba sola. Sin Tsukino Sensei, sin el que consideraba su único apoyo hasta hace poco, no sabía cómo afrontar lo que vendría. Era como si una parte de ella se sintiera perdida, una niña sin saber qué dirección tomar. ¿Y qué pasará si algo sale mal? Preguntó en voz baja, pero lo suficiente para que el Son la oyera. Él la observó, un poco confundido al principio, pero luego le ofreció una sonrisa ligera. Si algo llegara a salir mal, bueno, siempre puedes venir a pedirme ayuda. Aunque, tal vez, no lo parecía al principio, pero siempre estoy dispuesto a ayudar. No estarás sola para enfrentar esos problemas. No esta vez. Su sonrisa era pequeña, pero genuina. Las palabras del azabache le dieron un alivio inesperado, esbozando una ligera sonrisa también. Pero no quería seguir molestándolo con sus problemas. Ya la había ayudado mucho, y ella ni siquiera le había dado las gracias. Si ella estuviera en su lugar, probablemente la habría dejado ahí en la calle tirada. Sin embargo, antes de que pudiera continuar ese pensamiento, el detective volvió a hablar. Ah, sí, antes de que te vayas. Habló el pelinegro con un tono tranquilo, mientras colocaba una mano con suavidad sobre la cabeza de la chica y sostenía su ropa limpia con la otra. El acto la tomó por sorpresa, provocando que sus ojos se abrieran levemente. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, él continuó hablando, su voz cálida pero firme. Si algún día vuelve a aparecer alguien como Tamura, no hagas nada tonto y ven conmigo. Si necesitas ayuda más profesional, entonces busca esa ayuda sin dudarlo. Como ya dije antes, no suelo hacer este tipo de cosas en mis casos. La mayoría de las veces, todo termina de forma amarga, para ser sincero, pero contigo no fue así, gracias a mi intervención. Eres de los pocos casos en los que logro evitar que la víctima se pierda para siempre. Pero no te confíes. Esto es una segunda oportunidad, así que no vayas a decepcionarme. Habló el azabache, inclinándose ligeramente para estar más cerca de su nivel, aunque su mano seguía sobre su cabeza. Quería asegurarse de que la pelimorada entendiera. Las palabras del ojiplateado la dejaron en blanco, mientras su gran mano cálida descansaba sobre su cabeza. Sentía un calor reconfortante que se extendía desde donde él la tocaba. Aquello provocó que escuchara atentamente lo que él le decía, aunque el hecho hizo que desviara la mirada por la pena. Sin decir nada, Chizuru simplemente asintió lentamente con la cabeza. Goku retiró su mano con cuidado y la observó por unos instantes antes de hablar nuevamente. De acuerdo. Te están esperando abajo, así que será mejor que te apresures. Dijo el Son, mientras señalaba la puerta con la mirada y le entregaba su uniforme ya limpio y listo. Luego, se acercó a la puerta para abrirla por ella. Shiina caminó hacia la salida, pero se detuvo justo antes de cruzar el umbral. Parecía sumida en sus pensamientos, dudando si debía preguntar algo o no. Finalmente, su curiosidad fue más fuerte. Hay algo que quiero saber, antes de irme. Habló Chizuru, sin voltear a mirarlo. Goku observó su espalda, intrigado. ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste conmigo toda la noche y me ayudaste, cuando solo te he dado problemas? Preguntó al fin, mirándolo con una expresión de conflicto. Quería entender lo que realmente lo motivaba, como si hubiera algo más detrás de sus acciones. ¿Por qué? Repitió el Son en voz baja. Pensó que ya había respondido a esa pregunta, pero parecía que no era suficiente para ella, que todavía no lo comprendía. Luego reflexionó por un momento y respondió. Creo que ya te dije la respuesta, pero si no te basta, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque sé lo que se siente tener que reconstruir tu vida por un solo mal momento. Habló ahora con una ligera sonrisa, mientras miraba por un instante a la nada. Hace un tiempo, también tuve un mal día. Continuó en un tono casi melancólico. Shiina alzó levemente las cejas, algo sorprendida por la sinceridad en las palabras del azabache. No era que él tratara de ser amable por lástima, ni parecía estar esperando nada a cambio. Simplemente, parecía alguien que extendía su ayuda por el simple hecho de ver a alguien en problemas. Con esa calma y firmeza que había mostrado todo el tiempo, le daba a entender que realmente le importaba su bienestar, sin condiciones ni expectativas.
Por un instante, la pelimorada se quedó en silencio, dejándose llevar por esa sensación extraña para ella. Todo ese tiempo se había sentido sola, atrapada, convencida de que, tras todo lo sucedido, nadie más se habría tomado la molestia de ayudarla, no así. Y ahora, de repente, ahí estaba él, ofreciéndole algo tan simple y tan profundo a la vez. Una oportunidad para recomenzar. Finalmente, inclinó la cabeza y el cuerpo en señal de respeto. Gracias, Goku-san. En verdad, gracias por todo. Murmuró con suavidad, mientras mostraba su gratitud. No tienes que agradecerme. Ahora ve, y termina por condenar a ese maldito. Le respondió el ojiplateado, dándole una sonrisa ligera y asintiendo con la cabeza. Sí, respondió ella con decisión, levantando la mirada. Dio media vuelta y dio unos pasos hacia afuera. Pero justo en el medio del pasillo, se detuvo nuevamente. Algo dentro de ella le impulsó a volverse una última vez. Oye, dijo, su voz vacilante, aunque no se atrevió a girarse del todo para mirarlo a los ojos, solo dejando lo suficiente para dejar ver su boca. Goku la observó, esperando, mientras Chizuru parecía reunir el valor para su pregunta. ¿Me dejarías regresar aquí?, preguntó con una extraña sonrisa para el hombre. Fin del capítulo.